¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Esta noche tenemos de invitado al precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, expresidente de la República. Bienvenido. Fernando. No queremos, ya usted sabe cómo es la dinámica de este asunto y me imagino que debe haber bastante expectativa respecto de lo que podemos conversar en esta noche. Así es que partimos de inmediato. Daniel Matamala tiene la palabra. Me la gané yo el comienzo. Oiga, pero una pequeña... Sí. Yo he venido muchas veces a Tolerancia Cero, pero nunca me había llamado tanta gente para desearme suerte, como si viniera a la guerra del fin del mundo, a una pelea con Mano de Piedra Durán. Así que pueden preguntar todo lo que quieran. Perfecto. Mano de Piedra Matamala. Ahí se puso un colchón de antemano. Pero ya, No, yo voy a partir con una pregunta súper simple, un tema complicado, pero tratando de simplificar lo más posible, el tema de su patrimonio personal, del fideicomiso, etcétera. Una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto es su patrimonio familiar y cuánto de eso va a entrar en los fideicomisos que usted y su familia van a constituir? Mire, tal como lo he dicho 1.000.000 de veces, yo no solamente voy a cumplir con la ley, que por lo menos una ley que se aprobó después de 10 años de discusión. Y en un Estado de Derecho, la ley es el estándar. Por encima de la ley, uno lo hace voluntariamente. Porque si cada uno tuviera que seguir lo que le exige cada uno de los demás, sería una solución imposible. Pero yo voy más allá de la ley porque voy a incluir los fideicomisos ciegos, no solamente lo que la ley exige. Voluntariamente voy a extenderlo a todas las acciones en el extranjero. Y mi señora, Cecilia Morel, voluntariamente hizo declaración de intereses y patrimonio y también va a incorporar los fideicomisos, lo que está en Chile y lo que está en el extranjero. Y finalmente mis hijos, que no tienen ninguna obligación legal, se comprometieron a hacer un fideicomiso sobre los activos de sociedad anónima en Chile y actuar con prudencia en todas las demás inversiones. La pregunta sobre cuál es el monto de su patrimonio y cuánto de eso entrará en el fideicomiso. Bueno, si usted ve mi declaración de intereses y patrimonio, prácticamente todo lo que está ahí va a terminar en fideicomiso ciego. Ya, pero lo que pasa es que, ¿por qué es importante la pregunta? Me parece a mí, porque es importante responderlo. Porque sin esa información no podemos evaluar cuánto del patrimonio familiar va a entrar efectivamente en el fideicomiso, qué proporción de ese patrimonio va a estar en el fideicomiso y qué proporción va a estar fuera. Por eso me parece importante, son dos cifras sencillamente que las podamos transparentar. Yo diría que el grueso, sumando los fideicomisos de mi persona, de mi señora y de mis hijos, el grueso, la mayoría, va a estar en fideicomiso. ¿Qué significa el grueso? ¿Qué significa la mayoría? Más de la mitad. ¿Hay alguna razón en especial por la cual no quiera dar un número al respecto? No, yo no me gusta dar números de patrimonio, me parece que no es lo apropiado. Además, la declaración de intereses y patrimonio es para evitar conflictos de interés, no es para estar tasando a las personas. Y yo creo que si pongo todos los activos que la ley exige y encima de ello agrego activos que la ley no exige, como las acciones fuera de Chile, incorporo a mi señora, que la ley no lo exige, tanto dentro como fuera de Chile, a los fideicomisos. Y además mis hijos incorporan todas las acciones dentro de Chile, estoy yendo mucho más allá de la ley, cosa que no ha hecho ningún expresidente, ningún candidato. Y por tanto siento que voy mucho más allá de la ley porque yo creo que es algo que estoy dispuesto a hacer en beneficio de la transparencia y de poder dedicarme en cuerpo y alma a ser un buen presidente es que si no sabemos, si no tenemos esa información, precisamente no podemos evaluar cuáles son los conflictos de interés que quedarían fuera del fideicomiso. No podemos evaluar ni su extensión ni su eventual alcance. Le pongo solamente un ejemplo. El caso Exalmar, con los fideicomisos que se han comprometido, podría volver a repetirse, porque es una inversión en el extranjero de una sociedad que va a quedar completamente en poder de sus hijos. Entonces, ¿quedan flancos que efectivamente usted está dejando abiertos? No, no quedan flancos, porque los flancos los define la ley. Y yo cumplo 100% con la ley. Y en consecuencia, la ley obliga al que es candidato a la presidencia. No obliga a todos sus familiares, que son personas distintas, independientes, autónomas y mayores de edad. Ellos voluntariamente, Daniel Matamala, porque podrían no haber hecho nada, ellos voluntariamente comprometen todos los activos en Chile en fideicomiso. No le estoy diciendo que hay algo que esté fuera de la ley, en ningún caso. Le estoy diciendo que políticamente hay flancos que quedan abiertos. Políticamente, Daniel Matamala, yo no soy ingenuo. Haga lo que haga, van a haber personas que van a querer hacer críticas en este sentido. Por ejemplo, han habido muchas críticas respecto de la operación de Exalmar, de la operación en las Islas Vírgenes. Yo le voy a decir a usted, no lo que yo digo, no es mi defensa, lo que dijeron las autoridades de Chile cuando concurrieron a la comisión de investigadora de la Cámara de Diputados. El director de Impuestos Internos dijo: todas las operaciones se ajustan estrictamente a la ley y cumplieron y pagaron todos sus impuestos. El superintendente de Valores y Seguros dijo:
todas las operaciones se ajustaron a la ley de valores y a la ley de seguros. El Contralor dijo que todas mis declaraciones de patrimonio e intereses se habían hecho estrictamente ajustadas a la ley. El propio fiscal Guerra, que está investigando el caso Exalmar, en 2 oportunidades ha dicho de que no ha encontrado nada, después de 6 meses de una profunda y acuciosa investigación, nada que tenga caracteres ni indicios de delito, ni mucho menos participación de mi parte. Entonces, cuando todas las autoridades que han examinado estos casos dicen en forma clara y categórica, y son autoridades designadas por este gobierno, y sin embargo la gente insiste creando o tratando de confundir, yo soy claramente una persona que estoy dispuesto a exponerme, porque soy candidato a la presidencia, pero no estoy dispuesto a que cualquiera, ¿cierto?, inventando, tergiversando la realidad, en contra de toda la evidencia, sostenga cosas que no son. Solo para cerrar el punto y para no monopolizar la conversación, yo creo que es importante centrar que aquí no estamos hablando de la eventual ilegalidad de alguna acción. Esto no es un tribunal, nosotros no somos ni fiscales ni menos jueces. Estamos hablando sencillamente de las acciones que usted toma y las decisiones políticas que toma o no toma. En ningún caso se está hablando aquí que haya una ilegalidad. Pero sí hay otros estándares en términos políticos que van más allá de solamente cumplir la ley para alguien que quiere ser presidente y Daniel, de la República. yo quiero decir a usted, Daniel, que yo como precandidato y como expresidente he sido la única persona en Chile que ha ido mucho más allá de todos los estándares. Y por tanto, la persona que va a la vanguardia de no solamente cumplir la ley, sino que ir mucho más allá de la ley, mucho más allá de lo que han hecho todos los parlamentarios, los otros candidatos, los ministros. Yo creo que en esto yo estoy dando una señal de un comportamiento que se ajusta a algo que va más allá de la ley, no porque tengo que hacerle caso a lo que exige cualquier persona, sino que porque yo creo y yo estimo de que eso es conveniente, por eso lo hice, no por satisfacer a los críticos, que jamás se van a satisfacer porque lo hacen con mala intención, con desinformación, con un único propósito, de tratar de perjudicar mi candidatura presidencial, y no han tenido ningún éxito porque las encuestas muestran de que ha sido un esfuerzo absolutamente en vano, porque no tiene asidero en la verdad. Es un tema que vamos a volver a conversar probablemente a lo largo de la noche, como de otros tantos más, pero usted se ponía y comparaba lo que han hecho otros y lo que ha hecho usted. Yo, dado la importancia de la transparencia que usted también cita y de saber cuánto aporta también cada uno, usted también como empresario, al país, dado que también es una práctica habitual en otras democracias, una de las cuales usted admira mucho, con razón, mucho, usted estudió allá también en Estados Unidos, es un país donde se muestran las declaraciones de impuestos. Entonces, en pos de todas esas cosas que le menciono, y que es una práctica habitual en otras democracias, me gustaría preguntar si usted puede decirle al país cuántos impuestos pagó el 30 de abril de 2017 el ciudadano Sebastián Piñera Echenique. Mire, en primer lugar, en Estados Unidos no existe obligación de los candidatos, ni siquiera de los presidentes, de mostrar sus declaraciones. No existe, no es obligación, es una práctica. No es tan estándar, algunos sí, otros no. En Chile no lo ha hecho. ¿Es el único candidato presidencial? No, está equivocado. Hay varios más que nunca hicieron. Está bien, pero entre Hillary Clinton y Donald Trump, yo tendería a pensar que su estándar. Por supuesto, es solamente Hillary estoy aclarando. Y no Donald Trump. Estoy aclarando de que la ley en Estados Unidos no lo exige. Por eso dije práctica, no ley. Y que algunos lo hacen y otros no. La mayoría. Y en segundo lugar, en Chile, nunca esto se ha hecho, pero yo no tengo ningún problema en decirle. Por lo más, yo ya lo dije indirectamente, porque cuando hice mi declaración de intereses y patrimonio tuve que declarar mi renta del año 2016. Y declaré aproximadamente 300 millones de pesos como Sebastián Piñera, persona natural. Naturalmente que las empresas hicieron sus propias declaraciones. Eso fue lo que pagó. Y por lo tanto pagué una cifra cercana al 40% de lo que le acabo de mencionar. ¿Eso como persona? ¿Y en sus sociedades? Muchísimo más. ¿Cuánto pagó? Muchísimo más, pero yo le quiero decir algo, Mónica. Yo en abril del año 2009, hace ya mucho tiempo, antes de ser elegido presidente, tratando de dar un acto de transparencia, yo me desligué total y absolutamente. Pero escúcheme, me desligué total y absolutamente de la gestión de las empresas. Y quedaron en manos de administradores profesionales. Y por lo tanto, si yo estoy desligado de la administración de las empresas, no me parece correcto que me estén preguntando permanentemente a mí de empresas en las cuales yo no participo en su gestión ni administración. Entiendo, ¿estaría dispuesto a hacer públicas esas declaraciones de impuestos personales y de sus empresas? La declaración de impuesto personal, tal como se lo he dicho yo, la cifra es del orden del 40%, porque es la tasa de impuesto que yo pago, sobre los ingresos existentes, que fueron del orden de los 300 millones de pesos en el año. Esa es mi declaración personal. Quería otro tema que tiene que ver con impuestos también, y se lo preguntaba además porque hay 42 parlamentarios
30 diputados y 12 senadores, 2 de sus competidores, uno en primarias y otro tal vez en primera vuelta, quién sabe, Osandón y Guiller, que lo han hecho pública su declaración de impuestos, por eso también se lo preguntaba. Quiero llevar al otro tema que tiene que ver con las llamadas. Y sin embargo, ninguno de ellos ha incorporado a sus señoras a la declaración de interés y patrimonio. Cada uno toma sus decisiones. Por eso estaba me contando y que por lo habían hecho tanto, ellos. yo he tomado decisiones que yo creo que van mucho más allá que los otros candidatos. Pero en el tema de la declaración de impuestos, le acabo de decir mi declaración de impuesto personal. entendí. Si quiere saber la declaración de impuestos a las empresas, yo le sugiero que se entienda con los que administran las empresas. Ok, se la pido ahí, entonces. Yo hace 8 años que estoy fuera de la administración de las empresas. Ya, Así quiero que me cambiar. pregunta algo que para mí es imposible de responder, porque hace 8 años, y usted estoy seguro que está consciente, era candidato, después fui presidente de la República, ahora nuevamente soy candidato. Y por tanto la gestión de las empresas no está ligada, ni estoy yo participando en ellas. Entiendo su respuesta. Quiero ir al tema de las llamadas, porque sé que no es ese el nombre técnico, llamadas empresas zombie. Específicamente, por dar un ejemplo de empresas una empresa que usted compró, fue la Compañía de Desarrollo Industrial. La adquirió en 1994 a través de Editorial Los Andes, pagando 817 millones de pesos. La Compañía de Desarrollo Industrial, que era parte entonces de los grupos Cruzat, tenía 0 activo circulante, 0 activo fijo, y sí tenía una deuda muy, muy importante de 39.000 millones. Y la pregunta que muchos se hacen es si usted participó como otros grupos empresariales comprando estas empresas como una, por ejemplo, esta que tenía 0 activo circulante, 0 activo fijo, pero una gran deuda, para finalmente incorporarle a un grupo. De hecho, de inmediato fue rebautizada como Inversiones Bancar Limitada, y esa Inversiones Bancar Limitada pasó a ser dueña de Inversiones y Asesores Santa Magdalena, Inversiones Libardón y también de Inversiones Santa Cecilia. Entonces la pregunta de fondo es si usted compra una empresa que tiene 0 activos y una gran pérdida para finalmente descontar impuestos. Algo que dejo sentado, no estoy siquiera sugiriendo que sea ilegal. No, le voy a decir estoy más que preguntando eso, desde el punto le voy a de decir vista más que eso, ético. Mónica. En primer lugar, la empresa la vendió el Estado de Chile a través de la Comisión Progreso. Sí. Y por tanto, el Estado de Chile fue el que vendió esas empresas y sabía muy bien cuál era el valor de esas empresas. Cuando una empresa tiene utilidades, el Estado se apropia de parte de esas utilidades. En cambio, cuando una empresa tiene pérdidas, el Estado le reconoce al que tuvo la pérdida que esa pérdida la puede descontar. Pero además de eso, ¿O sea, usted lo compró para eso? no, esta operación fue estudiada, revisada y aprobada por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Le cuestionaron impuestos, señor Piñera? ¿Se No. puede hacer eso ahora? La ley cambió. Cambió. Pero, ¿Por pero qué momento, cambió? Momento, la ley cambió, pero mantiene el derecho de que el que tiene una pérdida, igual como el que tiene una utilidad tiene que pagar impuestos, el que tiene una pérdida puede utilizar esa pérdida para descontar Pero, impuestos. ¿por qué cambió la ley? Usted tiene No que saber. cambió en lo esencial, no cambió en lo esencial porque se sigue pudiendo utilizar las pérdidas. Cambió en el sentido que puso más restricciones, especialmente de que el giro de las empresas tiene que ser un giro equivalente a la empresa que es adquirida. Ese es el cambio Ya, pero usted esencial. la compró entonces porque quería utilizar la pérdida para descontar impuestos, no porque fuera a hacer algo nuevo con esa No, empresa. no, además hicimos muchas cosas nuevas con esa empresa. Esa empresa se transformó en una matriz que tenía una historia de más de cientos de años. Y esa empresa es la que hizo muchas inversiones en Chile. El nombre de la empresa, de hecho, hasta el nombre le cambiaron de No, inmediato pero a Inversiones Bancar. el hecho que cambie el nombre, Mónica, no significa que cambie la empresa. Ya, pero no tenía activo, señor Piñera. Pero esa empresa que se compró, se capitalizó y esa empresa hizo una enorme cantidad de inversiones, hizo una enorme cantidad de proyectos y está funcionando hasta el día de hoy. Bueno, Cata. muchas gracias. Yo quería primero que nada declarar un conflicto de interés, porque como la gente sabe, yo fui parte del gobierno de Sebastián Piñera y quiero dejarlo en claro antes de partir con la pregunta. Ahora le hago la pregunta porque representando lo que creo que es la inquietud de la gente, pero yo no soy parte de su comando, no soy representante de la aquí. Así que vamos al callo. Usted siempre se ha caracterizado por ser un hombre de consenso, un hombre que apoya las buenas ideas, sea que estas vengan de un sector político o de otro sector político. Sin embargo, con este gobierno ha sido extraordinariamente crítico desde el primer minuto. Usted, de alguna manera, le ha puesto prueba no solamente a todas las reformas, sino que a la reforma educacional, a la reforma laboral, a la reforma, al proyecto de reforma constitucional, a la reforma, al distinto esquema que ha llevado adelante el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces mi pregunta es si realmente
¿Esto se debe a que usted considera que el proyecto ideológico de sociedad que estaba presentando Bachelet era malo para el país? ¿O cuál es la razón que lo llevó a desde el primer minuto partir criticando con tanta fuerza el gobierno de Michelle Bachelet? Por una razón muy simple, porque yo leí el programa de la nueva mayoría, cosa que no hicieron, y lo han reconocido ahora muchos de sus principales líderes y autoridades. Y cuando leí el programa me di cuenta que era un programa muy malo para Chile. Y por razones básicas. En primer lugar, porque era un programa que desconfiaba de las personas, de su libertad, de su capacidad de crear, de innovar, de emprender. Y en cambio confiaba excesivamente en el Estado. Y yo creo que debe ser justo al revés. Yo creo en las personas. ¿No le reconoce nada bueno a este gobierno? No he dicho eso. Leí el programa y me pareció que el programa partía de una orientación equivocada. En segundo lugar, se hacía cargo del diagnóstico de lo que se llama la calle. Y la calle siempre es menos reflexiva, es más exaltada, son grupos de presión que solamente alegan por sus propios intereses y se olvidó de las prioridades de la gente. Y por eso todas las reformas que planteó la presidenta Bachelet en su programa, a mi juicio, iban a ser muy malas para Chile. A pesar que cuando se hizo la reforma tributaria, el gobierno y el ministro Arenas dijo que no iba a afectar el crecimiento, que no iba a afectar la inversión, todos sabíamos, los que entendían de lo que decía el programa y entendían de economía, de que iba a ser un golpe letal al crecimiento, a la inversión. Cuando se hizo la reforma educacional, que esencialmente, en lugar de fortalecer la educación pública y mejorar su calidad, apuntó a matar a la educación privada subvencionada, yo pensé que eso iba a significar un atentado a la libertad de educación y a la calidad de la educación, como ha sido. Les quiero recordar a todos ustedes que durante este gobierno la prueba Simpson lo único que ha hecho es caer. Cuando vimos la reforma laboral, que en el fondo le daba todo el poder a las cúpulas sindicales, quitándole el poder a los trabajadores, también yo pensé que era una mala reforma. Por eso, porque la ideología es equivocada, porque el diagnóstico era equivocado, porque además las políticas se diseñaron mal y se implementaron peor, porque incluso algunos ministros decían, esto es para quitar los patines. Yo pensé que era un mal programa para Chile y yo sentí que mi responsabilidad era decirlo con mucho respeto, sin descalificar a nadie, pero con mucha claridad. Y desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón. Porque todos sabemos que hoy día Chile no crece, no crea empleos, está destruyendo los buenos empleos, los salarios se están estancando, la calidad de la educación y la calidad de la salud están absolutamente dejadas de lado y además tenemos una delincuencia fuera de control. Por eso yo creo que este no ha sido un buen gobierno. Y en dos palabras, y lo he dicho otras veces, yo creo que en Chile hoy día tenemos un mal gobierno y un gran país. Y lo que nosotros queremos hacer democráticamente es reemplazar a ese mal gobierno para recuperar nuestro gran país. Pero no le reconoce nada bueno al gobierno. Le reconozco muchas cosas buenas. Por de pronto no pongo en duda las intenciones de la presidenta Bachelet. Yo creo que la presidenta Bachelet quiere lo mejor para Chile. Y la agenda pro transparencia. Y además yo creo que se avanzó mucho en la agencia pro transparencia y en la agencia de probidad. Sí. De hecho, la nueva ley de probidad fue elaborada en gran medida durante nuestro gobierno. Y hoy día se ha implementado, y yo creo que es bueno para Chile que tengamos mejores mecanismos de transparencia y mejores mecanismos de fiscalización. Pero yo también creo que cuando uno juzga a los gobiernos, tiene que juzgarlos por lo que realmente le importa a la gente. Catalina, ¿cuáles son las 5 prioridades más importantes de la gente? Empleo. Estamos destruyendo los empleos. Salarios están estancados. Salud está en crisis. Educación está retrocediendo. Delincuencia está fuera de control. Entonces un gobierno que en las 5 principales prioridades de los chilenos, lo único que ha hecho retroceder, no es un buen gobierno. Y eso yo lo digo con respeto, pero con mucho fundamento. Fernando Villegas. Buenas noches, ¿cómo está? Le quiero preguntar, para irnos ahora al futuro, vamos a suponer que usted fue elegido y es presidente, voy a preguntarle exactamente lo mismo que le pregunté a la señora Sánchez y que quise preguntarle a Osandón, pero por ciertas penosas circunstancias no pude hacerlo. Y es el referente que guiaría su eventual gobierno. ¿Cuál es el polo al que apunta, que es el que explica y el que determina y articula todo lo que viene antes, los proyectos, los de todo orden? Ese referente es simplemente el capitalismo, la sociedad individualista, donde el que interesa es la persona, si le va bien o le va mal, lo que logra con su esfuerzo, lo que logra con su inteligencia, con su disciplina, con lo que sea, hasta con su suerte incluso, donde el Estado vuelve a cumplir simplemente una función accesoria, anexa, más o menos anexa, más grande que antes, pero todavía lateral. Un mundo donde impera
el hoy en día satanizado lucro, el afán de la gente de ganar más plata o ganar más fama o ganar más cosas para ellos. Un mundo donde el tema de la solidaridad y de los derechos y de los grupos y del amor universal pasa también a segundo plano. El individuo es el centro de todo, cada cual que se bata con sus uñas. Situaciones que obviamente generan de forma automática, la historia lo demuestra instantáneamente, porque las capacidades y las suertes son muy distintas, enormes abismos de diferencia. Ese es el Chile que queremos o que usted quiere reconstruir. Ese es el Chile que usted cree que los chilenos desean, ese Chile competitivo, feroz muchas veces, consumista, ese Chile que vivimos en una versión bastante distorsionada y bastante pedestre, diría yo, bastante bastardeada, en los años 80, en los años finales del régimen militar. Ese Chile de la radio Kioto, ese Chile de los tipos haciendo cola a comprarse un auto, ese Chile del que no conoce al vecino y que le importa un cuesco al vecino. Ese es el mundo al que pretendemos regresar, ese es el mundo que se quiere construir, ese es el mundo al cual están apuntando sus distintos proyectos y que se tendrían que manifestar o articular en la forma de proyectos específicos. Por ejemplo, en el caso de la educación, si uno cree en eso, tiene que destruir varias de las reformas que se han implementado. Si uno cree en el individualismo, en la sociedad, que cada cual se las bate por su cuenta, tiene que destruir muchos de los planes de salud que se están llevando a cabo, bien o mal, pero que se están llevando a ccabo. Me gustaría saber eso porque me lo preguntaba una de mis hijas, me decía, ¿qué quiere hacer Piñera? ¿Quiere retrotraer todo a ese mundo que nosotros no alcanzamos a conocer porque no habíamos nacido? ¿Qué es lo que va a rescatar de lo que se ha hecho? ¿Qué clase de Chile vamos a generar en unos años más si es que él es presidente? Bueno, definitivamente esa caricatura es una de ese caricatura, mundo sí, pero se la pongo como caricatura egoísta, para que quede bien claro. No es lo que queremos para Chile y ciertamente no es lo que yo quiero para Chile. Mire, nuestro programa es bien claro en esta materia, aquí lo tengo. Establece esencialmente que vamos a perseguir 4 principios que van a iluminar nuestras políticas públicas. Ampliar las libertades, que las personas sean lo más dueñas posible de sus propias vidas, arquitectos de sus propios proyectos de vida. Segundo, justicia, que significa por lo menos 3 cosas. Primero, un compromiso con derrotar la pobreza. Quiero recordar que durante nuestro gobierno redujimos la pobreza a la mitad. Segundo, un compromiso con avanzar a pie firme hacia una mayor igualdad de oportunidades. Y tercero, un compromiso con reducir las desigualdades excesivas. Tercer principio, progreso. La gente quiere avanzar, no retroceder. Y para eso tenemos que recuperar la capacidad de crecer, de crear empleos, de invertir, de innovar, de emprender. Y cuarto, solidaridad. Yo no creo en una sociedad egoísta en que cada uno se preocupa de sí mismo. Yo creo en la solidaridad, que significa que tenemos que preocuparnos no solamente de nuestros proyectos, sino que también del proyecto de la comunidad a la cual pertenecemos. Déjeme preguntarle una cosita muy más, cortita, Fernando. Y para lograr eso, se requiere no solamente fortalecer la economía social de mercado, también se requiere fortalecer el Estado. Hoy día tenemos un Estado que tal vez, ¿cierto?, es un Estado que no cumple bien lo que tiene que hacer y muchas veces hace mal lo que no tiene que hacer. Por eso termino diciendo que en Chile, en algunas áreas, falta Estado, y eso es asfixiante. Falta Estado en la lucha contra la pobreza, falta Estado en la lucha contra las desigualdades excesivas, falta Estado en la protección del medio ambiente, falta Estado en la lucha contra la delincuencia. Pero en otras áreas sobra Estado. Cuando falta Estado es angustiante. Cuando sobra Estado, que es la burocracia excesiva que pone problemas a todo, es asfixiante. Y por eso nuestro proyecto no es un proyecto individualista, es un proyecto que busca el bien común. Sí, permítame un último comentario, señor Piñera, porque así como el discurso de la izquierda, o narrativa, como dicen ahora los ciúticos, está repleto de palabras grandiosas y suenan muy bien: justicia, solidaridad, qué sé yo, los pueblos originarios, esto y lo demás ya. Esto que dice usted ahora también tiene un nivel de atracción en lo abstracto que no sintoniza mucho con la realidad. Por ejemplo, usted habla de que sean arquitectos de su vida. ¿Qué clase de arquitectura pueden erigir los que no tienen, nunca tuvieron educación, ganan 300 lucas al mes con suerte, viven en una población miserable, se gastan 4 o 5 horas al día en una locomoción? ¿Qué clase de arquitectura pueden erigir estas personas? ¿Qué clase de libertad? No tienen libertad ninguna, no tienen libertad
como la tiene uno, como la tiene usted, como la tenemos nosotros acá, para decir, bueno, voy a hacer esta opción, sigo trabajando acá, no, me voy para acá, o me voy para allá, o me quedo en la casa. No tienen ninguna opción. Desde que se levantan en la mañana hasta que llegan en la noche, son esclavos de rutinas, de su pobreza, de su ignorancia, de su resentimiento, de ver que la vida se les va y en pelota. O sea, una vida Pero que Fernando, no llega a ninguna parte. Por eso mismo, porque yo comparto ese diagnóstico, por eso mismo lo que queremos hacer nosotros es ampliar los ámbitos de libertad, especialmente a los que menos tienen, que son los sectores más vulnerables. Mejorar la justicia de nuestra sociedad. Recuperar el liderazgo y el dinamismo para crecer, para avanzar, para progresar y no estar retrocediendo. Y cuarto, crear una sociedad más solidaria, en que la preocupación no sea solamente por lo que nos pasa a cada uno en forma individual o familiar, sino que tengamos una preocupación por lo que le pasa a la comunidad. ¿Quiere reducirle los impuestos a las empresas? ¿Y es eso solidario o no? Hemos dicho, Mónica, que vamos a mantener la carga tributaria. ¿No le va a bajar los impuestos a las empresas? Vamos a mantener la carga tributaria. Lo que pasa es que en Chile hoy día tenemos demasiadas loopholes, es decir, demasiados franquicias y excepciones que las vamos a eliminar, se ha eliminado mucho, y eso nos va a permitir a nosotros que todos paguen lo que corresponde pagar sin tanta franquicia como existe hoy día, y eso nos va a permitir mantener la carga tributaria porque no hay ninguna posibilidad, Mónica, dado el enorme déficit fiscal que vamos a heredar y la enorme cantidad de compromisos que vamos a tener que asumir de rebajar la carga tributaria. Pero la carga tributaria en total la va a distribuir distinto. Por ejemplo, se ha hablado de bajar los impuestos a las empresas, de 27% aproximadamente 24%. Lo que hemos dicho es que vamos a gradualmente hacer converger la tasa de impuesto corporativo a lo que es el promedio de los países de la OECD, manteniendo la carga tributaria. ¿Qué significa eso? Que en la medida que podamos eliminar franquicias, podemos hacer que todos paguen sin franquicias y ahí podríamos tener, o sea, efectivamente... Perdón, para ser claro, para no equivocarme en lo que usted dice, si se logra rebajar la franquicia o rebajar la evasión, ¿usted le rebajaría los impuestos a las empresas? Vamos a converger, Mónica, a la tasa de impuestos de la la OECD. Eso implica por una razón muy bajarle, simple. pero para entenderlo, señor Piñera, porque lo están Eso- mirando en sus casas eso las personas. significa- eso ¿Eso implica significa- bajarle los impuestos a las Eso empresas? significa que nosotros quisiéramos llegar a una tasa de impuesto corporativa, que es el promedio de la OECD, que hoy día es 25,5. O sea, bajarle. ¿Sabe en cuánto estamos hoy día, Mónica? Estamos en menos que eso. Sí, o sea, No, hoy día estamos entonces en le menos. va a subir a la empresa. No, hoy día hay una reforma tributaria que está en marcha, pero Sí. no ha estado en la aplicación. No está y por tanto, en aplicación completa. efectivamente, y por tanto lo que nosotros queremos hacer, porque si la solución única fuera subir los impuestos a todo el mundo, habríamos encontrado la piedra filosofal. Lo que usted tiene que hacer es combinar la carga tributaria con la inversión, con el crecimiento económico, con la creación de empleos, con la mejoría de los salarios. Yo le pregunto a usted, Mónica, ¿usted cree que es una buena política tributaria lo que ha ocurrido en este gobierno? Que está recaudando 8.000 millones de dólares, teóricamente, con la reforma tributaria, y por la pérdida en el crecimiento ha perdido 12.000 millones de dólares. Entonces, al final, el fisco se queda con menos ingresos que antes para financiar el gasto social y con la economía más paralizada que antes. Pero hoy la reforma tributaria llega a un nivel del 27%. Va a llegar, es cierto, en régimen, que es el año 2018. ¿Usted pretende que no llegue al 27%? No, lo que yo he dicho es que gradualmente en el tiempo queremos que la tasa de impuesto en Chile sea equivalente al promedio de los países de la OECD. Hay importantes expertos tributarios como Claudio Agostini, le cito uno, por ejemplo, que dice que esa comparación no corresponde y que hoy, de hecho, la tasa de impuesto efectiva que se paga en Chile por parte de las empresas es mucho menor que el promedio de la OCDE. Hoy día la tasa de impuesto efectiva que se paga en las empresas corporativas es del orden del 5,5% y estamos entre los países de mayor tasa de recaudación corporativa. Pero está comparando un sistema integrado con uno desintegrado, que son comparaciones Pero la que se tasa de pueden impuesto hacer. corporativa, que es lo que usted me pregunta en Chile, lo que realmente se recauda por impuesto a las empresas es un poco más del 5% del producto. Eso ubica a Chile entre los países de mayor recaudación tributaria de las empresas. ¿Cuánto paga de los países de la OECD? un gran grupo económico, de los grandes grupos económicos del país? ¿Cuánto de sus ingresos los pagan impuestos? Bueno, paga un impuesto de primera categoría del 27% cuando estemos en régimen, pero adicionalmente a eso, por todas las utilidades distribuidas tienen que pagar el impuesto global complementario, que hoy día llega al 40%. Y como no está íntegramente, no está integrado totalmente, la tasa efectiva de impuesto a la renta puede llegar a ser 44,5%. Pero le pregunto cuánto Súmele a pagan eso. en la práctica. No pagan los eso. Luxich, los Mate, los No, Portman, ¿cuánto pagan en total? le digo, por la parte que de utilidades de las empresas pagan un 27%. Por la parte que reparten y por tanto que se va a dividendos, pagan aproximadamente un 18% adicional y pueden llegar a un 44,5%. Y le digo una cosa muy importante en esto.
de que eso es lo que paga el impuesto corporativo. Además se pagan el IVA, los aranceles, los impuestos territoriales. Y por tanto en Chile, y esto es bueno que los chilenos lo sepan, en promedio los chilenos trabajan enero, febrero y marzo para el Estado. Recién en abril empiezan a trabajar para ellos mismos. Señor Piñera, quiero llevarlo a otro tema porque a mí me sorprendió bastante, le tengo que confesar, cuando en una reunión en Ecuador, en septiembre del año 2016, estando usted con el ex candidato presidencial Guillermo Lasso de Ecuador, Sí. le hace una pregunta el periodista, ya que se estaba llevando a cabo una consulta popular respecto justamente a este tema sobre los paraísos fiscales, y me gustaría que viera o recordáramos juntos ese momento para que veamos cuál es la respuesta. Recuerdo muy bien lo que Sí, respondí. pero quiero que lo recuerde el público, así que sería bueno que lo pudiéramos mostrar en este momento para que todos sepamos cuál fue esa. Escuchemos. Que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan. Muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para actividades reñidas con la ley y con la moral, como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o del crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos. Debiesen desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales deberían ser más transparentes, de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos. Son en este momento, quiero decirlo porque de repente hay gente que está diciendo que somos, Que está grabado. que está grabado, ¿no? Estamos al aire. 11:04. 11:04. Me pareció sumamente interesante lo que usted escoge decir cuando le hacen la pregunta sobre los paraísos fiscales. Usted no dice los paraísos fiscales sirven para muchas cosas buenas, para muchas cosas necesarias, para muchas cosas que son imprescindibles. No, usted parte y dice es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan porque muchas veces los paraísos se utilizan para actividad, en fin. Usted ha constituido sociedades en paraísos fiscales. Mi pregunta es, ¿cuál fue el propósito de constituirlas en los paraísos fiscales? ¿Era para estas mismas cosas que usted dice por las cuales tienen que desaparecer? Por supuesto que no, Fernando. Lo que yo digo ahí lo mantengo 100% hoy día. Los paraísos fiscales son como un bisturí. Un bisturí se puede usar para operar, y es muy bueno, o se puede usar para degollar. Y por lo tanto, lo que yo dije fue que los paraísos fiscales no pueden ser utilizados para lavado de dineros, para el terrorismo o para narcotráfico, ni tampoco para evadir impuestos. Creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan Por lo del mismo. verbo activo. Y en consecuencia, como... No dice desaparezca la parte mala de los paraísos fiscales, dice deben desaparecer los paraísos fiscales. Déjeme contestarle, Fernando. Sí. Por esa razón, la tendencia mundial es que cada vez hay mayor transparencia y mayor control sobre los países, los llamados paraísos fiscales, que son países de baja tributación. Y yo creo de que los paraísos fiscales están en vía de extinción, porque esa es la tendencia de la economía y de las finanzas internacionales. Y en mi caso le quiero decir que igual como lo hizo Codelco y como lo hacen casi todas las grandes empresas de Chile, cuando se hacen inversiones fuera de Chile, se ocupan como filiales empresas que pueden estar en las Islas Vírgenes, no por evadir impuestos, porque yo le quiero recordar a usted que tal como lo dijo el director de Impuestos Internos, todas las inversiones que nosotros hicimos fuera de Chile fueron registradas en el Banco Central, informadas a Impuestos Internos, anualmente se declararon todos los ingresos y se pagaron todos los impuestos que correspondían. Y por tanto eso se usó en forma absolutamente legal y legítima. Y eso lo dice el director de Impuestos Internos. ¿Por qué entonces cree usted necesario que desaparezcan los paraísos Por una fiscales? razón ¿Se pueden muy hacer simple. tantas cosas positivas? Por una razón muy simple, porque los paraísos fiscales también se pueden utilizar, tal como lo dije yo, para otros propósitos. Los bancos se pueden utilizar para otro propósito. Y usted no está diciendo que desaparezcan los bancos. Pero sí creo yo que cuando los paraísos fiscales hay evidencia que han sido utilizados para propósitos distintos, como por ejemplo lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo, es mejor que esos paraísos fiscales tengan el mismo grado de transparencia y fiscalización que el resto de los mercados financieros. Déjeme llevarlo. Y le quiero decir algo más. Sí. Yo no he escuchado nunca a nadie poner ninguna observación a que esta es una práctica que la hacen no solamente muchas empresas públicas en Chile, partiendo por Codelco, sino que la mayoría de las empresas privadas. ¿Y por qué lo hacen? Porque normalmente, en el caso de las Islas Vírgenes, es una cultura sajona y por tanto están bajo la common law.
y en consecuencia son aceptadas para funcionar como filiales en todos los países desarrollados del mundo. Estados Unidos, Canadá, Canadá. También. Y le quiero decir algo más, Daniel. Usted que es un investigador, le quiero decir, el hecho de tener la inversión en un paraíso fiscal no significó ni para estas empresas, ni para la mayoría de las empresas chilenas, ninguna... Eso no es efectivo, señor Piñera. Momento, ninguna ventaja tributaria. Si hubiera estado en Delaware, en Washington, en París, en Londres, la tributación habría sido exactamente lo mismo. Si esas sociedades hubieran estado constituidas en Chile, ¿usted hubiera pagado los mismos impuestos en Chile de los que pagó en Islas Vírgenes? La legislación de la época establecía que las sociedades que estaban a través de filiales pagaban cuando remitían sus utilidades a Chile. Igual como en Chile, las empresas pagan su impuesto de primera categoría, pero el global complementario se paga solamente cuando se distribuyen las utilidades. Yo hasta ahora, escuchándolo a usted, encuentro puras bondades de los paraísos fiscales y no entiendo por qué es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan. Le voy a decir por qué. Porque esos mismos Déjeme agregarle una cosa más, sí. Por favor, que me parece interesante. Ustedes de repente pueden haber visto lo que acabamos de ver y ven la sorpresa en la cara de Guillermo Lasso, que está al lado suyo. Y que fue el candidato a presidente y perdió. Después vino para acá, lo trajo usted también de visita, en una suerte de reciprocidad de visita, y tiene una cara de sorpresa Guillermo Lasso. ¿Cómo no va a tener una cara de sorpresa Guillermo Lasso si le está haciendo una pregunta a un invitado extranjero que dice que tienen que desaparecer los paraísos fiscales, y 20 días antes de eso se había dado a conocer los Panama Papers, donde el mismo señor Guillermo Lasso tenía una cantidad brutal de empresas en paraísos fiscales y tuvo que hacer un problema bastante grande? Por lo tanto, mi pregunta, lo vuelvo a insistir, cuando usted las construyó, las cuentas en paraísos fiscales, ¿cuál era su propósito de usarlas allá? ¿Por qué no lo podía hacer de otra manera? El mismo propósito, Fernando, que tenían muchas empresas públicas y una enorme cantidad de empresas chilenas que invierten afuera. Era tener una filial en un país que permitiera poder operar en todo el mundo desarrollado, porque estaba bajo la ley sajona, lo que se llama la common law. Eso era una práctica absolutamente legítima, habitual, y uno tenía que declarar al Servicio de Impuestos Internos y al Banco Central que iba a hacer una inversión y en ese lugar. ¿Qué parte de la common law dice que tiene un tratamiento totalmente distinto los impuestos en esos lugares de los lugares de origen? No, un momento, Fernando. El tratamiento tributario para una empresa chilena que tenía una inversión en una filial en un paraíso fiscal era idéntico al que habría tenido si esa filial estaba en París, en Londres, en Inglaterra, en cualquier otro lugar. Pero además de eso, cuando yo digo que muchas veces los paraísos fiscales se ocupan para fines poco, ¿cierto?, deseables, como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dineros, en consecuencia yo estoy apuntando a que los paraísos fiscales pueden ser mal utilizados. Y por esa razón yo creo que es mejor terminar con los paraísos fiscales. Una pregunta, le quiero... ¿Puedo terminar yo para cerrar esta parte? ¿Tiene todavía puertas abiertas en paraísos fiscales? No, tal como lo he dicho públicamente, en muchas ocasiones hemos decidido hacer que todas las inversiones se radiquen en Chile. Y si es que a usted le colocaran enfrente la pregunta que hizo el presidente Rafael Correa en la consulta popular, ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Contestaría sí y no, después de haber contestado que debían desaparecer exactamente en tiempo. Mientras los paraísos fiscales son legales, se registran en el Banco Central, se informan a impuestos internos, cumplen 100% con la legislación chilena y no significa ninguna evasión de impuestos, es una operación absolutamente legítima. ¿Por qué entonces es muy legal. Importante que los paraísos fiscales desaparezcan? Se lo he explicado 3 veces, sí, Fernando. Pero se lo he explicado por cuarta vez. No me lo explique. No, se lo he explicado por cuarta vez porque no lo he entendido. Porque los paraísos fiscales también, porque los paraísos fiscales también se han utilizado para otros propósitos. Entonces deben desaparecer. Por eso deben desaparecer. Entonces está de acuerdo con la consulta popular, deben desaparecer. Por supuesto que deben de desaparecer, lo he dicho 2 veces, pero eso no significa que quien tenía inversiones en ese tipo de filiales, como lo tenían casi todas las empresas chilenas, y incluyendo las empresas públicas chilenas, incluyendo la más grande empresa chilena de todas, que es Codelco, lo hicieron, tal como lo hicimos nosotros en esa época,
cumpliendo 100% con la ley, sin ningún ánimo de evadir ningún impuesto, sino que solamente como una facilidad operativa. O sea, deben desaparecer. Pero hoy día que estamos... Usted, si es presidente y Codelco o una empresa pública chilena dice que le va a poner plata en los paraísos fiscales, si usted considera que deben desaparecer, ¿le sugeriría que mejor no lo hicieran? Efectivamente, por una razón muy simple, porque la realidad de hoy día es que los mercados internacionales están siendo cada día más transparentes. Chile ha firmado tratados de intercambio de información con las principales economías del mundo, incluyendo Estados Unidos. Y por tanto, hoy día estamos en un tiempo en que la transparencia es mucho mayor que la que había antes. Pero lo que yo sí le quiero asegurar a usted, Fernando, para que no quede ninguna duda, de que esa operación que hicieron las empresas fue legal, legítima, informada a impuestos internos, informada a la super de valores, y que el propio director de impuestos internos, se lo voy a decir textualmente, respecto a la sociedad que el grupo de empresas Pancar inició en las Islas Vírgenes Británicas, esa operación fue informada al Servicio de Impuestos e, insisto, eso es perfectamente lícito. Pero igual debería desaparecer. Debería desaparecer por otra razón, Fernando. Por otra razón. Porque yo le quiero explicar una cosa. Cuando los paraísos fiscales se pueden utilizar en buena forma, legítima y legal, pero también se pueden utilizar en mala forma para hacer lavado de dinero, narcotráfico, es mejor que no exista. Señor Piñera, hemos conocido de 4 empresas en paraísos fiscales, o sea, cuatro sociedades en paraísos fiscales. Quiero saber si hay más empresas o más sociedades suyas en paraísos fiscales que no conozcamos y cuáles son. ¿Cuántas son? Tal como yo le he dicho, ¿cierto? Tal como yo le he dicho, yo desde abril del año 2009 estoy desligado de la gestión y administración de las empresas. Pero yo sí le puedo decir que este tema se discutió y que lo que me informaron a mí, las personas que están a cargo de esto, es que se estaban desmantelando y tal vez están desmanteladas toda inversión que se haga en filiales en el extranjero y se van a hacer directamente desde Chile. ¿No sabe cuántas son? Eran, por lo menos, ¿cierto? Se han declarado, todas ellas declaradas ante impuestos internos y declaradas ante la superintendencia. Así que esto no es una cosa que se haga en secreto ni clandestina. ¿De cuántas son las empresas o las sociedades que usted tenía en paraísos fiscales? Son aproximadamente, creo que eran 3 y están las 3 en vía de desmantelamiento. Ya tenemos 4, o sea, sabemos la de Luxemburgo, sabemos las Islas Vírgenes, sabemos la última de nuevo en Islas Vírgenes. Islas Vírgenes están Bancar International Investment y Bancar International Development. Por eso, ¿Hay otra en Islas Vírgenes? No, yo creo que son 3. ¿3 en Islas Vírgenes? No, 3 empresas, incluyendo la que usted mencionó, Luxemburgo. Y una pregunta, en el fondo, lo que yo todavía no entiendo es ¿por qué puso su dinero en un sistema que usted creía que debía desaparecer? Porque si nadie pusiera plata en paraísos fiscales, los paraísos fiscales no existirían. Y efectivamente es legal. Eso, no hay discusión sobre ese tema. El punto es por qué poner dinero, por qué contribuir a un sistema que usted mismo creía que había que hacer desaparecer cuando habían otras posibilidades. Y que lo haga Codelco, además yo no encuentro que esté bien. Por la misma razón que Codelco, que también tenía una filial en un paraíso fiscal y ahora ha decidido desmantelarla, lo hicimos nosotros en su época. Estamos hablando de la década de los 80. ¿Mal de mucho? No es mal de mucho, Mónica. Usted está tratando de insinuar que aquí hay un mal. Le voy a insistir una vez más. No, usted lo dijo. No, es usted mismo lo dijo. La operación que nosotros hicimos en Islas Vírgenes es legal, legítima, pagó todos sus impuestos, se informó al Banco Central, se informó a la super de valores y por tanto no significó ninguna evasión de ninguna naturaleza. Evasión no, era un menos incremento. pago de impuestos. Yo creo que está hecho, yo creo que está no hecho significó ninguna disminución en el pago de impuestos. Claro que sí, Cero. porque el impuesto de primera categoría que usted hubiera pagado aquí hubiera sido más alto que lo que pagó en un paraíso fiscal. Por eso se llama un paraíso fiscal. Pero y no Mónica está equivocada tributario. porque le acabo de decir a usted, y usted que es una periodista que se informa, antes de hacer estas afirmaciones debería informarse mejor, que ese tratamiento que tenía la Isla Vírgenes es idéntico al que tenía la legislación chilena para una inversión en Madrid, en Londres, en Nueva York o en París. Acá, hubiera pagado más. Claro, pero la ley, yo creo que quedó claro. La ley hacía una diferencia, y yo le quiero una cosa, cuando yo voy a pagar el IVA y me cobran el 19%, yo no le pido, ¿cierto?, al que me está vendiendo una Coca-Cola que me cobre el 30% de IVA. Pago lo que la ley dice. Sí. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Y lo mismo hicieron, Mónica, todas las grandes empresas chilenas que invertían afuera. Porque por razones técnicas, que si tenemos tiempo se lo puedo explicar. No todas invierten en paraísos fiscales, hay muchas que invierten en otros lugares. No todas las grandes empresas de Chile son paraísos fiscales. Le acabo de explicar, Mónica, de que el hecho de invertir, que el hecho es que yo quiero que quede claro porque usted está dejando una situación que no queda clara.
El hecho de haber tenido la filial en un paraíso fiscal no significó ninguna diferencia en el pago de impuestos con respecto a haber tenido esa misma filial en cualquier otro lugar del mundo. Está bien. Ok, lo importante es que después de haber sido parte o usar el sistema, usted considera que esta cita es correcta, debieran desaparecer. Efectivamente. Ok. Cata. Yo quisiera llevarlo a otro tema. En el último tiempo usted se ha ido abriendo a la posibilidad de que exista una legislación que permita a las parejas del mismo sexo adoptar. Y a mí me parece que ese es un tema tremendamente importante porque reconoce en el hecho el derecho que tienen esas personas a formar una familia y el que pueden ser tan responsables y tan llenos de amor como las personas que son de distintos sexos. Entonces, una vez que uno avanza en ese reconocimiento, uno no entiende mucho ¿por qué no se avanza también en el reconocimiento del derecho a un matrimonio igualitario? Porque si la institución del matrimonio, como tantas otras instituciones, cambia en el tiempo. Y ha cambiado, de hecho, de ser una institución en que no era voluntaria, pasó a ser como la institución en que las personas toman la decisión con quién comparten la vida. De ser una institución en que tenía un solo jefe, que era el hombre, pasó a ser una comunidad entre dos iguales. ¿Por qué no pensar también que se puede avanzar hacia un matrimonio igualitario? Bueno, en primer lugar, respecto al tema de la adopción, las parejas no tienen derecho a adoptar. El que tiene derecho a ser adoptado es el hijo, es el niño, primera cosa. Y por tanto no hay nadie que tenga derecho a adoptar a un niño. Y la legislación en el mundo entero y en Chile establece que debe privilegiarse siempre el interés superior del niño. Y por lo tanto en Chile tenemos una ley de adopción que nosotros hemos comprometido perfeccionar en dos sentidos. En primer lugar, es muy lenta. En promedio, una adopción toma en Chile cerca de 3 años. Eso significa que durante 3 años ese niño está en un hogar de menores o una casa de acogida, muchas veces maltratado o incluso con riesgo de su vida. Por eso agilizar los procesos es algo fundamental y tenemos un proyecto en esa materia que ya lo presentamos cuando fuimos gobierno. Pero lo segundo es que como lo que se busca es el mejor interés del niño, lo que uno debe preguntarse es qué es mejor para el niño. Y yo creo que lo mejor para un niño en condiciones, cierto, parejas con respecto a otros términos, es que la familia que lo adopte sea una familia donde exista el rol y la figura del padre y de la madre. Eso es lo que yo creo. Ahora, ¿significa esto que solamente los matrimonios pueden adoptar? No, la ley chilena establece una prelación. Y dice, en primer lugar, las parejas casadas, tanto nacionales como extranjeras que vivan en Chile. Si eso no se puede, porque no hay esa pareja, la ley contempla otras posibilidades. Pero aquí lo que está en juego es el interés superior del niño. Y a veces se confunde la discusión pensando que se está tratando si es un niño, especialmente los niños que están en el Sename, sí, que muchas veces no hay nadie que tenga, o muy pocos que tienen interés en adoptar a esos niños. Y aparece una pareja de personas del mismo sexo que quieren adoptarlos. Por eso que la ley establece una prelación. Pero hoy día no es posible, hoy día la ley no permite la adopción por una pareja. La ley permite que adopten parejas y si no existen parejas casadas, entonces permite que adopten personas. Así es. Viudas, solteras, ¿cierto? Incluso separadas. Y por tanto la ley permite otras opciones. Pero ¿usted no estaría dispuesto a modificar la ley entonces? ¿Quién tiene que resolver eso? Se tiene que resolver considerando las condiciones particulares de cada caso por el juez de familia. Y eso es lo que nosotros planteamos en nuestra ley. El juez de familia va a evaluar la pareja, si es idónea. Puede una pareja de 2 personas casadas, pero que el juez se da cuenta que no tiene ningún cariño, ni tiene ninguna, ¿cierto?, preocupación por el bienestar del niño. Y por tanto el juez no debe escoger a esa pareja. Lo que debe escoger el juez es lo mejor para cada niño. Y aquí se ha confundido la discusión pensando que aquí se trata de derechos de las parejas. Y desde ese punto de vista, en consecuencia, la legislación que nosotros estamos promoviendo va a buscar siempre el mejor interés del niño. Y respecto a el matrimonio, esto es un tema muy discutible. Yo sé que algunos de ustedes tienen opiniones distintas. Yo personalmente creo que por la naturaleza de la institución y también, ¿cierto?, por la historia de la institución. ¿Qué significa matrimonio? Matrimonio viene de matrix, que es el lugar donde se desarrolla el feto, y de monium, que es condición de. Y por tanto, en mi opinión, deberíamos tener matrimonio que tiene en consecuencia un compromiso, un sentido con la procreación, sea entre un hombre y una mujer, y que el acuerdo de vida en pareja o el acuerdo de vida en común
que está hoy día vigente sea una institución que tenga la misma dignidad para el resto de las parejas. Esa es mi opinión. Con esa lógica, señor Piñera, sin embargo, sí lo que hace distinto al matrimonio es la intención de procrear. Una pareja de adultos mayores no debería poder casarse. Una pareja que fuera infértil tampoco debería poder casarse. Siguiendo la misma argumentación lógica que usted da para separar por qué algunas parejas sí y otras Cuando no. se legisla, Daniel, se legisla para la gran mayoría. No se legisla para cada caso en particular y mucho menos para los excepcionales. La inmensa mayoría de las parejas que se casan tienen hijos y por tanto hay en esa unión una intención de procrear. De hecho, hoy y le quiero decir algo en más. Chile nacen fuera del matrimonio. Y le quiero decir algo más, sí, pero en parejas, ¿cierto? Porque las parejas heterosexuales son capaces de procrear. Y le quiero decir algo más, esta es una discusión que ha recorrido el mundo entero. En Europa hay países que tienen matrimonio igualitario y que permiten matrimonios homosexuales, como Francia, y hay países que no lo permiten, como Alemania, y de hecho se divide en mitad y mitad. Y por tanto es un tema que, por supuesto, es discutible, que nadie tiene la verdad absoluta, pero usted me preguntó mi opinión y yo se la estoy dando. Esa es su creencia, pero uno entiende que este es un tema de derechos finalmente. Hay parejas en Chile y hay algunas parejas que tienen un derecho y otras parejas que no lo tienen. Es un tema de derechos civiles finalmente, en el cual algunas personas tienen un estándar distinto en Chile en cuanto a la protección que tiene el Estado para sus familias. Por eso nos interesa una respuesta que vaya un poco más allá de decir simplemente yo creo en eso. Usted, por supuesto, cualquiera de nosotros puede tener la creencia que considere conveniente al respecto y organizar su vida de acuerdo a esa creencia. Pero cuando hablamos de leyes que establecen derechos diferenciados para unos y para otros, uno entiende que tiene que haber una razón muy fuerte para entregarle más derechos a algunos chilenos y quitarle en cambio esos derechos a otros chilenos. En primer lugar, cierto, nosotros no hemos quitado derecho a nadie porque fue nuestro gobierno el que Me refiero presentó, a no reconocer los mismos derechos. el que presentó No quitarles, por primera no vez, reconocerles los mismos. el que presentó por primera vez el acuerdo de vida en pareja. Y usted recordará que fue con mucha discusión dentro de nuestra propia coalición. Sí. ¿Por qué? Porque Fue por culpa de su propia coalición que no lo pudo usted llevar en parte. Bueno, también. Pero mire, en Chile hay 2 millones de personas que viven en pareja sin estar casados. Algunos, la inmensa mayoría, son heterosexuales. Una minoría son homosexuales. Y en consecuencia, lo que nosotros hicimos fue no solamente proteger ciertos derechos de naturaleza patrimonial, como el derecho a la salud, el derecho a la herencia, el derecho a la previsión social, sino que también darle un reconocimiento de que esa relación es una relación de amor, de afecto, de cariño, y que requería una dignidad. Pero no es lo mismo, Daniel. Lo que es discriminación arbitraria es cuando se trata igual a dos personas distintas o cuando se trata distintas a dos casos iguales. Yo creo que no es lo mismo la institución del matrimonio, que tiene, ¿cierto?, una naturaleza, una biología que tiene que ver con la procreación, de otra institución como es el acuerdo de vida en pareja, que podrá tener la misma dignidad y podrá tener los mismos derechos, pero es de naturaleza distinta. Fernando, ya que estás bufando hace rato. No, estoy bufando. Con eso que dijo de Matrix y Monio, todo, me dejó lelo, no sabía que era lingüista también. Bueno, se ha hablado tanto de dinero que yo creo que sería bueno hablar de la institución, y usted la ha mencionado varias veces, que produce más dinero en Chile, que es Codelco. Es la empresa más grande de Chile, una de las más grandes del mundo. Y todos hemos sabido a lo largo de años que es una empresa donde se reparten muchos favores y ocurren cosas que no son muy católicas. Pero yo me fui enterando recién esta semana pasada, porque fue al programa que hago con Nicole Rodríguez, una persona que trabajó en Codelco muchos años como contador auditor, el señor Ricardo Castillo, que ha hecho esta denuncia. Muchas veces no le han dado mucha bola, la verdad. Hay una especie de silencio majestuoso sobre el tema de Codelco. Y en sus análisis, que están basados en datos que tengo aquí, que se los voy a entregar a usted para que se divierta un poco, porque es increíble. Codelco es una empresa que entre negocios de presidentes, directores, vicepresidentes, ejecutivos, supervisores, entre inversiones mal hechas, entre no pago de impuestos por operaciones a futuro que no resultaron, entre inversiones como la mina Fantasma de Salvador, como lo pone aquí este señor, pagos varios fuera de giro, fraude contable en la ISAPRE Codelco. Entre el año 2006 y el 2009 se fusiló Codelco cerca de 70.000 millones de dólares. Y me he enterado también... ¿Qué significa se fusiló? Se fusiló, se malgastó, se desapareció, se desvaneció, no llegó nunca a la... ¿70.000 millones de dólares o de pesos, Fernando? De dólares. Bueno, yo creo que tu fuente fue solamente, no, o sea, el señor Castillo, que nos ha tuiteado todo,
y cada rato con su información. Me parece sumamente curioso la situación, porque si fuera efectivamente una cosa como esa, usted me podrá decir, porque le tocó recibir el Codelco en el año 2010, ¿tenía un forado de 70.000 millones de dólares? Mire, el patrimonio de Codelco se estima entre, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Del orden de 30.000, 40.000, 50.000. Así que la cifra de 70.000 millones de dólares me sorprende. Pero sí voy al fondo Pero de su supongamos pregunta. que sea, vamos a suponer, para contentar la acuciosidad de Fernando Paulsen, que fuera la 10ª parte nada más. Sí, pero vamos a lo suyo, por eso. Que, entre paréntesis, la 10ª parte son 7.000 millones de dólares, que corresponderían, por ejemplo, solamente a las pérdidas por las operaciones a futuro con una empresa china. Eso es una cifra que creo que está bastante establecida. Así que ya con eso sería suficiente. Más que suficiente. Más que suficiente. Tengo aquí una lista, y no son todas las páginas, de la cantidad de empresas con las personas que están ligadas a esas empresas, que tienen que ver con hermanos de ministros, ligados a determinada coalición, ligados a determinado gobierno, exministros, exdiputados. La lista es interminable. De personas que han formado parte o que forman parte todavía de Codelco, y que, basado en esta autonomía que ahora está siendo puesta un poco en telejuicio por la Contraloría, han hecho negocios con su propia empresa. Negocios, por supuesto, con algunos grados extras de ventaja, ¿no es cierto? Como saber de antemano las condiciones de las licitaciones, como conocer cuáles los precios que está poniendo el competidor, etcétera. Y es un tema que a mí, francamente, sean 70.000 millones, o sean 30.000, o sean 7.000, me parece desmesurado, en cualquier caso. Si usted, presidente, va a hacer lo que no ha hecho nadie, de meterle mano a esto, que a mí me parece, francamente, una especie de expropiación parcial, por lo menos, del 20%, diría quizás mayor, de una empresa pública, por los intereses corporativos de la gente que trabaja ahí, y especialmente de los más altos niveles. Estamos hablando de directores que en masa, en algunos momentos, han sido partícipes de negocios con su propia empresa, y negocios que, aquí están los detalles de las platas que están involucradas, por si usted los quiere ver, y a mí me parece una situación absolutamente inaceptable, porque esta se supone que es la empresa de todos los chilenos, como lo llamaban, la viga maestra de la economía nacional, y sin embargo está en cierto sentido capturada por intereses corporativos, por intereses particulares, y nadie a lo largo de los años ha tomado carta en el asunto, al punto que el señor Castillo empieza a convertirse en objeto de mofa, porque es tanto que ha mandado Twitter y ha mandado cosas, entonces parece una chacota, y sin embargo está tocando una cuestión central. Fernando, es verdad, yo creo que Codelco durante mucho tiempo ha sido utilizada, o se ha ido apropiando de ella intereses corporativos de múltiples naturaleza. Parte de esto tiene que ver, por ejemplo, con todos los contratos que se entregan sin licitación pública, en forma directa, y que muchas veces no satisfacen los criterios mínimos de transparencia y equidad. El informe de la Contraloría al respecto es muy, muy esclarecedor, porque establece con mucha claridad una enorme cantidad de contratos en que hay conflictos de interés, porque la persona que está vendiendo el servicio tiene relaciones con alguien de que está comprando el servicio. Y eso hay que tomar cartas en el asunto en forma total y meridiana. ¿Qué hicimos nosotros durante nuestro primer gobierno? Cuando nosotros recibimos Codelco es una empresa que tenía que reinventarse o morir. Se estaba acabando el proyecto Chuquicamata a tajo abierto, había que reinventar Chuquicamata en forma subterránea, y se estaba acabando el proyecto de El Teniente, porque la beta estaba agotada y había que inventar una nueva beta a mayor profundidad. Y ellos nos plantearon un proyecto de inversión, y querían que el Estado tenía que aportar esos recursos de inversión. Lo primero que planteamos nosotros es que no íbamos a entregar recursos del Estado si no era, ¿cierto?, contra proyectos económica y socialmente rentables. Y en segundo lugar, que había que ordenar para que Codelco volviera a ser una empresa plenamente eficiente, que había perdido esa característica por un aumento de costos muy significativo que había habido en el periodo anterior. Eso fue nuestra condición. Y por esa razón, los nuevos proyectos de Codelco, la nueva mina de Chuquicamata subterránea, la nueva mina del Teniente subterránea y el proyecto Andina, se están realizando con una exigencia en materia de eficiencia, de calidad de los estudios técnicos y por tanto de rentabilidad social del proyecto mucho mayor que lo que era tradicional. Ahora surge este estudio de Contraloría que muestra que tenemos estos graves problemas con mal control del buen uso de los recursos de Codelco que le pertenecen a todos los chilenos. Y por tanto en eso hay que definitivamente tomar cartas en el asunto. Perdón, le quiero hacer un par de preguntas, porque afortunadamente el cobre siempre me ha gustado, siempre lo he reporteado, y Codelco me parece extraordinario tocarlo. Y yo estaba, para serle franco, muy deseoso de que viniera acá y que alguien pusiera el tema de Codelco, si no lo voy a poner yo, porque me había sorprendido que usted no hubiese salido públicamente a hablar de Codelco en medio de estas cosas, cuando se menciona, por ejemplo,
que hay un señor que fue director, un señor que fue director de Codelco, y que el señor González, Augusto González, que recibió, potencialmente podía haber recibido por el mecanismo de salida que estaba escrito 550 millones de pesos. Acá yo me acuerdo que Fernando casi saltó, como alguien puede recibir 550 millones de pesos. Bueno, lo puede hacer. Sobre todo lo puede hacer si el acuerdo de salida es el acuerdo suyo. Se gestó durante su gobierno ese acuerdo de salida, y además usted nominó a Augusto González en el directorio el año 2012. Después aparece una serie de cosas que se dicen que han durado muchísimo, pero se ríen en un momento dado de Herbie, el caricaturista, Premio Nacional de Caricatura, una persona que es encomiable, fantástica, que vendió durante 10 años en Codelco las tiras cómicas para explicar una serie de procedimientos, y aquí en montones de partes yo escuché, ¿cómo puede ser de que les paguen? Eran 150.000 pesos por tira cómica. A Herbie se le pagó durante todo su gobierno exactamente igual, y fue esta gestión de Óscar Landerreche con Nelson Pizarro la que cortó ese contrato. Le quiero preguntar, usted habló y dijo, había muchos contratos de asignación directa, también lo dijo Fernando. Le quiero preguntar, cuando termina su periodo, ¿cuánto es el porcentaje de asignación directa en negocios de Codelco? Bueno, en primer lugar, déjeme corregirle algunas de sus afirmaciones. A ver. Los directores de Codelco se designan algunos por alta dirección pública. Sí. Y otros los designa el presidente de la República. Este lo designó usted. El presidente de la República designó a Blas Tomic, a Gerardo Jofré, ¿cierto? Y a un tercero que no recuerdo. Augusto González. Y una vez que los designa, la empresa tiene una administración autónoma. Y por tanto, total, lo que la empresa decide de pagar o no pagar indemnizaciones es algo que no corresponde al gobierno decidir. Le corresponde lo que yo dije, a la administración. Tiene toda la razón, pero yo no quiero discrepar con usted en algo que vamos a estar de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es que desde el año 80 Codelco ha generado acuerdos de salida para intentar sacar gente que costaba más cara mantenerlas adentro y renovarla con gente nueva. En distintos gobiernos se forman acuerdos de salida. Cuando a mí me sorprende que el diputado Felipe Guard, que dicho sea de paso tiene conflictos de interés por varias razones en Codelco, se sorprende por eso cuando el acuerdo de salida de los 550 millones de pesos fue un acuerdo generado, gestionado y sellado en su gobierno, y que fue bueno, y que no fue malo. Pero Fernando, no diga su gobierno. En la gestión coincidió con el periodo de nuestro gobierno. Exacto. Lo administró y lo gestionó la administración de Codelco. Exacto. El presidente del directorio de Codelco que usted colocó en ese momento. Bueno, el directorio Codelco, el director ejecutivo de Codelco. Y por tanto, pero eso mi pregunta tiene que ver, como que se ha hablado de asignaciones directas como si eso fuera pecaminoso, y yo creo que puede ser en algún caso porque efectivamente da un margen brutal de maniobra para las personas. Cuando usted era presidente y estaba la gestión de Codelco en esos 4 años, ¿cuánto era la asignación directa de contratos en Codelco? Mire, en primer lugar, las empresas tienen que poder hacer en ciertas circunstancias asignaciones directas, porque el proceso de licitación, que es más transparente, es mucho más lento. Y hay veces en que la empresa no puede esperar y necesita hacer una asignación directa. O hay veces en que el único proveedor capacitado para prestar un servicio. O hay una emergencia. Y por tanto la asignación directa es algo necesaria en la marcha de la ¿Cuánto empresa. es la asignación directa durante los 4 años de su gobierno? Lo que yo, cierto, nos preocupamos mucho durante nuestra gestión, porque recuerde usted que el Estado participa en la Junta de Accionistas de Codelco, sí, a través de los ministros de Minería y el ministro de Hacienda. Fue ir reduciendo la asignación directa a solamente los casos en que ello se justificaba plenamente. ¿A cuánto llegaron del total de contratos? No, por supuesto que no sé esa cifra. Yo le digo, son 20% del total de contratos se asignaban directamente. Hoy día, esa asignación directa llega al 1,5%. Ha ido bajando permanentemente y bajó durante nuestro gobierno también, porque es una política que no solamente la comparte este gobierno y el nuestro, también la empresa tenía. Déjeme decirle por qué le digo esto, y no tiene que ver necesariamente con usted ni su presidente. Tiene que ver por lo siguiente, por la pelea de Contraloría con Codelco. La pelea de Contraloría con Codelco, y le voy a preguntar al tiro sobre eso, la pelea de Contraloría con Codelco tiene una suerte de mañosería. ¿Cuál es la mañosería? Que no creo que sea el resorte del Contralor. Es que uno tira en los diarios
Codelco pasa todo esto, todo esto, y automáticamente uno cree, como pueden pensar mucho, oye, la gestión de Codelco actual está metida en toda esta cuestión, es justamente lo que pasa. ¿Cómo le pueden pagar 550 millones a este gallo? ¿Cómo pueden hacerse un contrato con alguien relacionado cuando las personas están... Y resulta que todas las cosas que dice Contraloría, si no el 100%, pero si no es el 80%, tienen que ver con problemas de arrastre de Codelco, que no tienen que ver con la nueva gestión, que, créame, si yo he visto que conozco Codelco hace tiempo y he escrito sobre ello montones de veces, me sorprende profundamente la cantidad de cosas que se han podido lograr en términos de probidad, en términos de transparencia, creando su propia ley de lobby, que se ha hecho acá, rebajando incluso las licitaciones directas y todo lo demás. Entonces, mi pregunta para usted, como futuro presidente en caso que sea, es: ¿usted cree la tesis del Contralor de que Codelco tiene que tratarse como si fuese un servicio público y no como si fuese una sociedad anónima? Le respondo, Fernando. En primer lugar, durante un largo periodo de tiempo se ha hecho un esfuerzo muy grande por ir reduciendo las compras directas. Y efectivamente los porcentajes cayeron durante nuestro gobierno y entiendo que han seguido cayendo durante... Se recibieron un 20% y ahora van al 1,5%. Y yo creo y eso es una tendencia sana. Ahora, yo creo que la tesis del Contralor es que Codelco no puede, ¿cierto?, tomar decisiones libremente como si fuera una empresa cualquiera. Por el hecho de ser de propiedad del Estado, tiene que someterse a ciertos procedimientos adicionales. Y por eso choca lo que dice Codelco, que debe estar sujeto a la ley de sociedades anónimas, con lo que dice el Contralor, que tiene que estar sujeto, ¿cierto?, a la ley administrativa del Estado. Y ese es un conflicto que viene de hace mucho tiempo, y yo creo que llegó el momento de resolverlo. Y la mejor forma de resolverlo es que Codelco tenga también un mecanismo que le permita operar como empresa pública, pero que al mismo tiempo resguarde el interés de todos los accionistas, que son todos los chilenos, que a veces no han estado resguardados precisamente porque grupos de presión o grupos de poder se han, ¿cierto?, aprovechado de Codelco para obtener beneficios que no corresponden. Ese es el mecanismo, y yo lo he conversado esto con el presidente de Codelco, Landerreche, que hay que encontrar una solución que no es ni 100% que se maneje como si no tuviera ninguna relación con el Estado, ni tampoco que sea un servicio público. Hay una situación intermedia que es la que estamos investigando y que va a ser parte de nuestra propuesta. ¿Usted cree que Codelco, que como usted la conoce, una empresa que, y lo voy a decir así tal cual, una empresa que si hay una reunión de mineral de cobre en el mundo y está enfermo el director de Codelco, el presidente de Codelco, manda a decir de que se hace la elección, la reunión dentro de 2 semanas, y se hace dentro de 2 semanas? Esa es la importancia de Codelco en el mundo en términos de cobre. Es una importancia que ha ido cayendo. Usted sabe que Codelco hoy día representa un porcentaje mucho menor de la producción de cobre en Chile y mucho menor de la producción de cobre en el mundo, porque Codelco, en relación a la minería privada, se ha ido quedando atrás. ¿Y qué pasa ahora? En la industria minera hay una revolución tecnológica gigantesca y hay una exigencia medioambiental gigantesca. Por ejemplo, si hay un área donde la robótica va a entrar con mucha fuerza, es la minería, porque son lugares inhóspitos, a grandes alturas, que revierten mucho peligro o de seguridad para los trabajadores, y por tanto la robótica va a jugar un rol fundamental. Codelco tiene que hacer una modernización en materia de tecnología para incorporar plenamente las tecnologías modernas. En materia medioambiental, por ejemplo, nosotros pusimos la regla de emisión para las fundiciones, que está en plena vigencia porque antes no cumplían con ninguna norma de emisión medioambiental. Pero también tiene que hacer un enorme esfuerzo en materia de eficiencia, porque Codelco ya no tiene las leyes de 4% que tuvo en su primera etapa, tiene leyes mucho más bajas y en consecuencia no tiene capacidad de soportar ineficiencias o soportar gastos innecesarios. Le quiero preguntar por otro tema. Y por eso el presidente Codelco dijo que no le queda un solo por otra palabra, que también tiene 4 letras la palabra. Pero lo que es muy notable es que se haya revertido en tan poco tiempo después. Señor Piñera, le quiero preguntar por una información que obtuve en el marco de una investigación entre política y dinero vía ley de transparencia. Le pedí al Servicio de Impuestos Internos la nómina de empresas que han hecho aportes políticos a campañas, desde el 2004 hasta la vigencia de la ley. Y entre ellas aparecen 4 empresas que eran propiedad suya en ese momento: Bancard, Acción, Santa Cecilia y Chilevisión, en la época en que usted era el dueño. Usted siempre ha dicho que marca una muralla infranqueable entre el tema de la política y de los negocios. ¿Cómo se entiende entonces que sus negocios
hayan hecho aportes políticos, incluso en la época en que usted era presidente de la República, donde también aparecen empresas de su propiedad haciendo aportes a campañas vía aportes reservados, que son legales, pero que son secretos, que la ciudadanía no los conoce. Bueno, en primer lugar, yo creo que la ley que regía entonces permitía a las empresas hacer aportes. Y lo hicieron muchas empresas. Era legal, era legítimo. Pero además, yo soy una persona comprometida con la cosa pública. Y por tanto yo creo que es fundamental que la cosa pública no se la entreguemos solamente a los políticos profesionales, sino que todos participen. Y por tanto el hecho de empresas en las cuales yo participaba hayan hecho aportes es una muestra de nuestra preocupación por aportar recursos privados a una causa pública, como es el buen funcionamiento de la política. A mí eso me parece bien. A mí me parecería mucho peor de que no hubiera hecho ningún aporte por privilegiar solamente el interés privado. Pero hay algo más que yo creo que es muy importante en esto. Hoy día las empresas no pueden hacer aportes. Ese fue el cambio en la ley. Entonces esta costumbre que tienen muchos de decir esto es legal, pero como si fuera insignificante que fuera legal. Es legal, es legítimo. Es una cosa que se hizo y lo hicimos porque creíamos que era importante que las empresas privadas y las personas comprometidas con el bien público no se marginaran y aportaran. Yo creo que eso habla bien es un aporte a una causa pública y no es simplemente refugiarse en que toda la generación de ingresos se queda para propósitos particulares. ¿Hay aportes también que se hizo a su propia campaña a través de esas empresas? No, porque en esa época yo no era candidato cuando se hicieron esos aportes. No, sí hay. El año 2009 hay aportes de Chilevisión. El año 2010, donde hubo solamente la segunda vuelta entre Piñera y Frey, hay aportes de Acción. Había dos candidatos. No, Piñera y el Frey. aporte fue a Renovación Nacional. En el año 2010. Sí. ¿Quién tomaba y cómo la decisión de a qué candidatura se le aportaba por medio de la plata de su empresa? ¿La tomaba usted cuando era presidente? En primer lugar, había un directorio, ¿cierto?, que era el que tenía por norma legal la facultad de hacer los aportes. Pero yo le quiero una cosa, nosotros hicimos aportes solamente a un sector, ¿cierto?, con la cual teníamos una identificación de proyectos, de ideas, de visiones. No fue como otros que les aportaban a todos, como comprándose un seguro de protección. Y por tanto, muchas veces estos aportes se hacían a candidatos que uno sabía que no iban a ganar. En todo caso, ¿lo parece? No, lo decidía el directorio. En todo caso, parece que no. ¿Usted sabía, usted era el presidente de la República, sabía que sus empresas le estaban dando plata a tal candidato y tal candidato no? Cuando yo era presidente, ¿cierto?, cuando yo era presidente, las decisiones las tomaba en forma totalmente autónoma e independiente un consejo. Y no tenía ninguna información, porque como se lo he dicho muchas veces, desde abril del año 2009, yo me desligué total y absolutamente de la gestión de las empresas. En 2008-2009, cuando Chilevisión hizo súper breve esos aportes, seguimos con el tema, es legal, y no estoy restando la importancia que sea legal, pero es legítimo que un canal de televisión que está obligado al pluralismo aporte a un sector político. No tiene nada que ver el pluralismo del canal, que tiene que ver con su línea editorial, con la independencia de los periodistas, y los periodistas que trabajaron en esa época en Chilevisión sabrán que existía una libertad editorial, existía un pluralismo, eran unas principales preocupaciones de lo que se haga con los dueños del canal, con sus utilidades. Ellos tienen derecho, ¿cierto?, a poder aportar de acuerdo a sus preferencias. Y por tanto, Mónica, no confunda usted el pluralismo, la independencia y la calidad editorial de un canal con lo que puede hacer los dueños. En ningún momento. No, lo está haciendo. Y me gusta, no, en ningún momento. No lo hace permanentemente. Ni siquiera dejo una sombra, quiero dejar ni siquiera una sombra de dudaría de la independencia y el pluralismo de mis colegas. Hice dos afirmaciones que son separadas. Un canal que está obligado en su línea y que probablemente lo cumple, estoy segura de ello y lo ha cumplido, pues no puedo tener más respeto que por mis compañeros. Esa entidad que tiene esas obligaciones y que las cumplió, sin duda alguna. Y por tanto el canal, durante nuestra administración... Como segunda cosa, sin mezclarlo con eso, le pregunto si le parece, y le estoy preguntando, no le estoy afirmando, le estoy haciendo una pregunta, si le parece que es adecuado que un medio de comunicación con sus utilidades entregue dinero. Usted me puede decir que sí o que no. Una cosa es que yo creo que los medios de comunicación tienen que ser honestos, comprometidos con la verdad, pluralistas y respetuosos de las distintas expresiones de la sociedad chilena, cosa que en los tiempos que yo estuve participando en televisión siento que se cumplió plenamente. Yo puedo dar testimonio de eso. Otra cosa muy distinta, y puede dar testimonio usted, y puede dar testimonio Jaime de Aguirre, y puede dar testimonio todo. Otra cosa muy distinta, ¿cierto?, es que con las utilidades que no afectan en nada, ¿cierto?, el pluralismo del canal,
el dueño del canal pueda disponer de ellas libremente. Y esos aportes, señor Piñera, también obtuvieron franquicias tributarias, o sea, se descontaron impuestos por esos aportes de las empresas. ¿Es conveniente, se lo pregunto desde un punto de vista político, que un candidato presidencial o un presidente de la República con sus negocios haga aportes políticos, algunos políticos o campañas, y que además reciba beneficios tributarios por ello? Los aportes, igual como todo el resto de los aportes en esa época, se podían descontar, ¿cierto?, como gasto. Y eso era la ley. Esa era la norma. Si usted pretende que yo, ¿cierto?, por ser presidente de la República, no cumple con la ley, entonces cuando la velocidad máxima de un camino de 80, yo soy presidente de la República, tengo que andar a 40, y cuando el IVA es 19%, y yo voy a comprar, y digo yo soy presidente de la República, en vez de pagar el 19, a pagar el 25, entramos a un terreno subjetivo sin límites. Y por eso le quiero decir a usted, en un Estado de Derecho, el estándar exigible a todos los ciudadanos es la ley. Pero para un presidente de la República, para ¿no hay un estándares presidente, que están más allá de sencillamente... Por supuesto que la ley? sí, pero esos estándares los fija usted. Okay. Los fija cada persona libre y de acuerdo a su conciencia. Lo fija la ciudadanía con información transparente. Y yo de acuerdo, libre y voluntariamente, por ejemplo, decidí ir mucho más allá en la declaración de interés y patrimonio, en la constitución del fideicomiso. Si una sociedad democrática no debe estar esta información transparente para que sea la ciudadanía la que entonces tenemos que cambiar la ley. Esa ley no la hice yo. La ley establecía que era un aporte reservado. ¿Y sabe por qué? Porque lo que pretendió la ley fue precisamente que no existiera una ligazón y que el candidato no supiera. El candidato en estricto rigor que recibe no sabe quién le hace el aporte. En teoría, sabemos que en la práctica es distinto. No. Pero en todo caso, en algunos casos puede que el aportante informe al candidato. Pero de acuerdo a la ley, el aporte no lo conoce el candidato. O sea, no lo debiera conocer. No lo debiera conocer. En todo caso, aporte es una palabra súper interesante, porque en el caso de Renovación Nacional, cuando usted vendió las acciones de la Chile, le pidió que le devolvieran el aporte. ¿Qué, perdón? Cuando usted vende las acciones suyas de la Chile cuando llega de presidente, entre las formas que se pagan, se tiene que pagar una devolución de un préstamo a Renovación Nacional que usted hace. Se lo devuelve Renovación Nacional a usted. No, está nuevamente, ¿cierto?, confundido. A ver, acláreme entonces. Cuando yo era candidato, ¿cierto? Cuando yo era candidato, Renovación Nacional hizo algunos gastos para mi candidatura. Y yo sentí, ¿cierto?, que no correspondía que Renovación Nacional estuviera financiando esta candidatura y por tanto se le hizo un aporte a Renovación Nacional que lo hizo la empresa que se vendió. Correcto. Eso fue. Ok, y cuando ese aporte que se hace, usted decide que se distribuyan las platas que recibe cuando vende LAN, según lo que salió en la prensa, y entre las cosas que hay es la restitución de una plata que usted le pasó a Renovación Nacional. Claro, es como entonces, si yo... es un préstamo, no es un aporte. Pero hay que explicar, si yo le hago un préstamo a usted de 100 y después yo le hago un aporte de 100 y usted con ese aporte me paga el préstamo, ¿qué fue lo que quedó al final? Un aporte de 100. Usted recibió 100, ¿cierto? Y por tanto tuvo un aporte de 100. Lo que pasa es que uno no hace un aporte por cada gasto, porque eso sería operativamente imposible. Se hace un aporte por el bloque consolidado, exactamente. Vamos a separarnos un ratito y ya volvemos con lo que queda con el precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Ya estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Catalina Paró tiene la palabra. Sebastián, usted, siguiendo la regla que dice Heráclito, que uno nunca se baña dos veces en un mismo río, usted va a llegar al gobierno, pero seguramente no va a ser el mismo río. Es un país que cambió, usted ya tiene la experiencia de un gobierno que aporta lo bueno, lo malo. Chile cambió el sistema político con todas el Congreso va a ser completamente distinto, manejar las mayorías, llegar a mayoría, construir consenso va a ser mucho más difícil. El mundo cambió, es un mundo que va a estar lleno de desafíos, que hoy día tienen a muchos chilenos y mucha gente con mucha incertidumbre mirando el futuro. Y frente a eso tenemos grupos políticos como una izquierda que tiene un proyecto que puede ser un proyecto fracasado, pero por lo menos es un proyecto, una mirada de Chile futuro. Tenemos una social cristianismo, un centro político, a partir de lo que fue la democracia cristiana, que también está muy desdibujado. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el proyecto político para asumir estos desafíos que se plantean en la sociedad que usted le va a presentar al país en esta próxima candidatura? Bueno, además de los 4 principios que ya mencionamos, que van a orientar
nuestro gobierno, como lo hicieron con el gobierno anterior, libertad, justicia, progreso, solidaridad. Nosotros tenemos metas. Pero es más que gestión. Mucho más que gestión. Porque se le criticó en el primer gobierno sí, que los faltó... 4 principios no son gestión, son conceptos, son objetivos, son valores que uno quiere promover. Pero también nos hemos puesto metas. Nosotros queremos, y nos estamos preparando para ello, que dentro de los próximos 8 años Chile sea un país desarrollado, que haya podido derrotar la pobreza y que haya hecho un salto gigantesco en materia de igualdad de oportunidades y reducción de desigualdades excesivas. Ahora, yo sé que en esta elección los candidatos van a prometer el oro y el moro, lo humano y lo divino. Pero con nosotros hay una diferencia. Yo ya fui presidente y me recuerdo perfectamente bien las promesas que hicimos. ¿Qué prometimos? En las áreas más importantes para la gente. Prometimos que Chile iba a volver a crecer y creció con fuerza, casi al doble de lo que crecía en el gobierno anterior. Prometimos que íbamos a crear 1 millón de empleos y creamos más de 1 millón de empleos. Y con contrato, con seguridad social, etc. Prometimos que íbamos a mejorar los salarios y los salarios crecieron a más del 3% real al año promedio. Prometimos que íbamos a reducir la pobreza, la redujimos a la mitad. Prometimos que íbamos a reducir la delincuencia y la delincuencia que la recibimos en 30%. Es decir, 1 de cada 3 familias había sido víctima de la delincuencia el año 2009, la redujimos a 22%. Efectivamente bajó, pero prometieron delincuentes, se les acabó la fiesta. Pero bajó, efectivamente, bajó del 30 al 22 y hoy día, Daniel, está nuevamente en el 27. Bajó, pero fue una promesa exagerada. Obviamente que nunca vamos a poder derrotar la delincuencia, pero un gobierno la puede hacer retroceder si hace buenas políticas, como lo hicimos nosotros, o avanzar, como es el actual gobierno que ha tenido una debilidad y una ambigüedad en esta materia tremenda. Es que ahí también hay un punto, por eso le preguntaba cuál era el proyecto y si no es solo gestión, porque lo que a uno le llama la atención, que después de haber, por ejemplo en materia de salud, de haber terminado con las listas de espera a auge, pasan 2 años y tenemos 25.000 personas que dicen que fallecieron esperando una consulta en el sistema público. Entonces, ¿es solo gestión o hay aquí que meterle, hincar el diente, reformar más profundo? Este proyecto que viene implica mirar más profundamente lo que pasa en esas instituciones. Mire, lo mismo en delincuencia. En delincuencia se avanza, después de 2 años, vuelta atrás. Entonces, ¿no quiere decir que hay que mirar con más profundidad los cambios? Bueno, en primer lugar, uno cuando aspira a la presidencia de la República tiene que tener una visión de país, un proyecto de futuro. ¿Qué país queremos construir para nuestros hijos y nietos? Yo le he dicho cuáles son los 4 principios que nosotros quisiéramos que se hagan carne en nuestro país. Pero además no basta con tener buenas intenciones, se requiere buena gestión. Insisto, yo no pongo en duda la buena intención de la presidenta Bachelet, pero ¿cómo va a ser bueno un gobierno que tiene al país paralizado, que tiene al país sin crear empleos, que tiene la delincuencia desbordada, por dar solamente 3 ejemplos? Y por tanto se requiere una visión y se requiere la capacidad de que esa visión se transforme en realidad. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la izquierda y nosotros? La izquierda promete el oro y el moro, como lo prometió esta presidenta. Esta presidenta dijo cuando llegó al gobierno que el país iba a estar creciendo al 5% el último año de su gobierno, que iba a crear 600.000 empleos. No cumplió ninguna de las dos. El país no crece y la creación de empleos es menos de la mitad de lo que dijo. Y por tanto, los chilenos yo creo que tienen que no quedarse solamente con las promesas, porque las promesas, ¿cierto?, son como el papel, resisten cualquier cosa. Tiene que evaluar quién es capaz de poner a Chile de pie y en marcha nuevamente. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de las personas, para que las personas tengan una vida más plena y más feliz, para que puedan desarrollarse como personas y puedan desarrollar sus talentos, para tener una sociedad más libre, más justa, más próspera y más solidaria. Ese es nuestro proyecto y yo creo que el récord de nuestro primer gobierno es que los 5 elementos fundamentales cumplimos los compromisos que habíamos asumido con el país. Y le agrego un 6º que no estaba en nuestro proyecto de gobierno. Dijimos también que íbamos a reconstruir nuestro país en 4 años, cosa que pareció imposible. Al 4º año, el 98% de lo que el terremoto y maremoto habían destruido estaba reconstruido. Y por tanto, nuestro gobierno cumplió lo que promete. Por eso yo siento que nosotros hemos ganado el derecho hoy día de plantearle a Chile nuevamente metas grandes, metas factibles. Y yo le aseguro a mis compatriotas que en el proyecto que nosotros estamos planteando, todos y cada uno de los chilenos va a tener un lugar para aportar y todos y cada uno de los chilenos va a tener un espacio para beneficiarse de los beneficios de ese proyecto. Fernando. Bueno, estoy muy conmovido con estas cosas que acaba de decir usted. Pero todo eso supone ganar el gobierno, por supuesto. Si no,
todo queda en el plano, digamos, de la lírica, de las peñas literarias. Y uno ve, como lo he visto toda la vida, pues yo lo he visto toda mi vida, creo que soy más viejo que usted, un poquito más viejo que usted, que las izquierdas, con todos sus defectos y su retórica y sus promesas y sus cánticos y sus puños en alto, saben hacer una cosa muy bien, que es ganar elecciones. Y las pierden de vez en cuando, pero casi por accidente. Y uno puede adivinar, no es muy difícil, que la izquierda se va a rearticular, que van a superar sus diferencias, que van a haber ya sea asesinatos políticos o abdicación, y van a finalmente agruparse alrededor de, probablemente casi con seguridad, con Alejandro Guillé. Y ahí tienen... Yo supongo que lo de asesinato político fue una metáfora, ¿verdad? El asesinato político de Ricardo Lagos, que fue realmente una cosa pero casi shakespeariana, okay, como la llevaron a cabo. Pero vamos a suponer que usted llega al gobierno. ¿Qué va a pasar con la Araucanía? El anterior invitado que tuvimos acá, el recordado Sandón, dijo que si en tal plazo no se cumplían, no se firmaban ciertas cosas, no se sentaban a la mesa, iban a correr las balas. Literalmente lo dijo así. Y este es uno de los problemas más graves que tiene Chile. Estamos hablando de un grupo, la CAM, que quiere decir una autonomía, que es una forma de decir que quieren el Estado dentro del Estado. O quizás no, pero en todo caso una autonomía. ¿Cómo ve usted esto, a diferencia de Osandón, si es que hay una diferencia? ¿Cómo ve usted que se resuelve esta cosa que es absolutamente fundamental? Yo diría que el primer problema de Chile es este. No es una cosa... es más importante que el tema económico. Es mucho más importante que el tema económico. Tiene que ver con la integridad del país como nación, como Estado. ¿Cómo lo ve usted este problema? ¿Cómo lo resuelve? A diferencia del recordado Osandón. Bueno, yo sí pienso que es un problema grande, grave, y además que se está agravando. ¿Cuál es nuestra política hacia la Araucanía? Lo hemos planteado en nuestro proyecto Araucanía. Básicamente tiene 3 pilares. El primero, hay que lograr que la Araucanía vuelva a crecer, a desarrollarse, a crear empleos y a crear oportunidades, porque hoy día está totalmente postrada. Y para eso se requiere una política de desarrollo económico y social especial para la Araucanía. Y también para parte de la región del Biobío, porque son las 2 regiones con mayor pobreza, carencias y retraso en nuestro país. Eso nosotros lo hicimos en nuestro primer gobierno. Solamente para recordar cifras. Durante nuestro primer gobierno la Araucanía creció en promedio como nunca antes había crecido en su historia, sobre el 5%. E hicimos una enorme inversión en infraestructura, hospitales, consultorios, escuelas. Segundo pilar, tenemos que hacernos cargo del tema, ¿cierto?, cultural, del problema cultural que hay en la Araucanía. En la Araucanía se concentra una parte importante del pueblo mapuche. Y yo creo que esa cultura, idioma, lenguaje, cosmovisión, tradiciones, es parte de Chile. Y tenemos que reconocerla, promoverla y apoyarla. Eso no significa que sea un país distinto. Chile es un país unitario. Tanto los mapuches como todos los que estamos aquí somos chilenos. Entonces, ¿qué hace con la CAM, señor? La CAM, ¿cierto? La CAM se ha autoadjudicado una serie de atentados terroristas. Y por tanto, para mí la CAM, por su propia definición, y lo escuchamos directamente en la entrevista de un canal de televisión, están buscando crear a través del terrorismo un régimen de terror para expulsar a todos los que ellos no quieren que estén en la Araucanía. Y por tanto el tercer pilar es que reconocer en la Araucanía hay terrorismo desde hace mucho tiempo, muy grave, y le está angustiando la vida. No solamente a las víctimas directas, sino que a toda la región, porque tiene la región postrada por la pérdida de dinamismo, por la falta de inversión. Y por tanto nosotros sí vamos a combatir el terrorismo con toda la fuerza de la voluntad y todo el rigor de la ley. Le quiero decir una cosa, Fernando. Las democracias modernas, todas tienen ley antiterrorista. Las democracias verdaderas no solamente tienen el derecho, tienen la obligación de defenderse del terrorismo, porque el terrorismo es un enemigo implacable. ¿Usted cree que hay que endurecer esa? Hay 2 posturas respecto a la ley antiterrorista. Algunos creen que hay que endurecerla. Si esa me gustaría saber en qué sentido cree usted que hay que endurecerla. Y otros que sostienen todo lo contrario, o algo también puede ser complementario, no necesariamente contradictorio, que hay que subirla para que cumpla, subir sus estándares para que cumpla con estándares internacionales en materia de derechos humanos que han sido puntualizados desde la ONU, desde diversos organismos internacionales, que esta ley que tenemos hoy día no cumpliría. Quiero saber
¿Qué piensa usted cuando piensa en modificar la ley antiterrorista? ¿En qué sentido? Efectivamente queremos modificar la ley antiterrorista. Pero antes que eso, le quiero aclarar, Mónica, que nosotros modificamos la ley antiterrorista en el año 2012. Y gracias a esa modificación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que nuestra ley satisfacía todos los estándares democráticos y de derechos humanos. ¿Sigue poniendo algunos énfasis? No. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU pone énfasis en algunas cosas. Por ejemplo, y vuelve a decirlo, reconoce el avance de su gobierno, pero pone, por ejemplo, énfasis, y usted puede compartirlo o no, pero respecto de los testigos sin rostro y respecto, por ejemplo, del plazo de prisión preventiva, entre otras puntualizaciones que hacen. Mire, y no son los únicos organismos. Una cosa son las opiniones individuales y otra cosa es la opinión, que yo la tengo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que explícitamente declaró que la ley antiterrorista chilena, después de la reforma que nosotros introdujimos, cumplía todos los estándares internacionales. Vamos a modificar esa ley para hacerla más eficaz. Vamos a incorporar algunos elementos que están en la ley de antinarcotráfico. Por ejemplo, los testigos protegidos, los agentes encubiertos, los informantes, las entregas vigiladas, porque eso nos va a permitir que la ley antiterrorista sea más eficaz. Porque hay una cosa, el primer valor y derecho que tiene que defender un gobierno es el derecho a la seguridad. Cuando no combate el terrorismo, un gobierno indolente o negligente en el combate contra el terrorismo es un gobierno que está violándole los derechos humanos a todas las víctimas de ese terrorismo. Si este es un terrorismo que no trepida ante nada, quema iglesias católicas, evangélicas, quema a un matrimonio de ancianos como el matrimonio Luxinger-Mackay prácticamente vivos, quema cosechas, quema maquinarias, quiere crear el terror y por tanto nuestro gobierno vamos a hacer una política de desarrollo económico y social eficaz para la Araucanía. Vamos a reconocer, promover y fortalecer la cultura, el idioma, el lenguaje y las tradiciones del pueblo mapuche, pero vamos a combatir al terrorismo con una ley que te vamos a modificar para que sea más eficaz dentro de lo que es el Estado de Derecho. Antonio Kast decía que para combatir el tema de la inseguridad en la Araucanía, él, y quiero saber si usted discrepa o comparte, él ocuparía las Fuerzas Armadas. ¿Usted emplearía las Fuerzas Armadas en la Araucanía? Mire, para ocupar las Fuerzas Armadas hay que decretar un estado de emergencia. Y el estado de emergencia significa restringir muchas libertades. Sí, él dice que asume y lo declara. Entonces, por eso y entregarle todo el poder, ¿cierto?, a la autoridad militar. Eso, ¿cierto?, está contemplado en nuestra Constitución para casos extremos. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es, y aprovechamos de hablar de Carabineros, lo que está fallando en la Araucanía esencialmente es, primero, la inteligencia. Es increíble que Carabineros y la Policía de Investigaciones no sea capaz de tener más inteligencia respecto a los terroristas. Es inaceptable que un canal de televisión llegue hasta donde está la CAM y la CAM orgullosamente muestra sus armas y declara su intención terrorista y sin embargo la policía no es capaz de llegar a ese mismo lugar. La inteligencia tiene que ser perfeccionada inmensamente porque está fallando fuertemente. Segundo, hay un grave problema con la relación que existe entre los fiscales y los jueces. Porque muchas veces los fiscales y los jueces, como están en la zona, se sienten amenazados y por tanto una norma que se aplicó en España es que los casos de terrorismo grave no se juzguen en la misma región donde se cometieron, sino que en otra región para darle más autonomía, más independencia y más seguridad a los fiscales y a los jueces. Y por tanto nuestra política para la Araucanía tiene tres pilares: desarrollo económico y social, el tema cultural y político de integración y de respeto por las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios, y un combate, ¿cierto?, con toda la fuerza de la voluntad y todo el rigor de la ley, pero dentro del marco de la ley, al terrorismo. Y yo creo que las tres cosas están fallando hoy día. Puedo plantear un tema, el tema previsional, el tema de las AFP. En su programa y en general en su discurso se habla mucho de la libertad de elegir, que la gente tenga libertad para elegir entre distintos aspectos. ¿Sería partidario de que la gente, que todos los chilenos, que todos nosotros tuviéramos la libertad de elegir si el total de nuestra cotización lo ponemos en una AFP, lo ponemos en un ente público o lo ponemos en otra entidad tipo cooperativa? ¿Podría cada uno de los chilenos elegir libremente si quiere o no ir a una AFP? Definitivamente, eso es parte de nuestro proyecto para mejorar el sistema de pensiones chilenas. Nosotros creemos que en Chile las pensiones son muy bajas y por tanto estamos comprometidos a una mejoría significativa de las pensiones en Chile. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pidiendo a los 4 actores del sistema un esfuerzo adicional. A los empleadores, que aporten 4% adicional de su cargo a fortalecer el ahorro de sus trabajadores en su cuenta individual, porque ese ahorro le pertenece a los trabajadores. Al Estado, que aumente el aporte al pilar solidario,
de 0,8 a 1,1% del producto para mejorar las pensiones básicas, el aporte previsional solidario y extender este beneficio a más sectores de clase media. A los trabajadores, dada el enorme aumento de la expectativa de vida, vamos a crear incentivos para que los que quieran y puedan permanezcan más tiempo en la fuerza de trabajo. Y para eso hay que crear oportunidades de trabajo. Y finalmente a los administradores del sistema, una reforma para aumentar la competitividad, bajar las comisiones y mejorar la rentabilidad de las inversiones. Y estoy absolutamente convencido que el dueño del ahorro provisional es cada trabajador y a él le corresponde decidir quién administra sus fondos provisionales. El total, solamente para dejarlo, no solamente el 4% adicional, sino que el total de la cotización, incluido el 10% que hoy se cotiza, tiene que resolverlo el trabajador. Él podría decidir: quiero que toda mi plata vaya a un ente estatal y que nada quede en la AFP. Un momento. Las empresas que administran fondos de pensiones tienen reglas, son de giro único, tienen que recolectar los dineros de cierta forma, tienen que informar a sus afiliados de cierta forma, tienen que invertir en ciertos instrumentos. Y por tanto las demás instituciones que entren a esta industria tienen que tener las mismas reglas. Por supuesto. Pero dentro de las reglas que la ley permite, el que tiene que decidir es el trabajador. Y lo que quiere hacer el gobierno hoy día es quitarle ese derecho de decidir al trabajador y por ley obligarlo a que se lo administre una institución pública que a lo mejor va a terminar siendo como el Sename o como el Gendarmería o quizás. Se lo pregunto, peor. siendo muy específico, porque usted hasta ahora ha hablado del porcentaje adicional, que en ese porcentaje debería haber una No, elección. la totalidad debería ser resuelta por el trabajador. Perfecto. Dentro de las instituciones que la ley una contempla y permite. Incluyendo el ente estatal. Puede ser una AFP estatal, Hay por dos supuesto. cosas que se dicen respecto de este tema que a mí me parecen, y me gustaría conocer su opinión, media aberrante. Una es que se culpa o se señala que el problema de la baja de la baja pensión para los chilenos es por las lagunas que tienen muchos de los afiliados. Ese fue, de hecho, el argumento principal que usó su hermano cuando el año pasado habló en Televisión Nacional. El problema son las lagunas. Como si es que el trabajador pudiera determinar si es que continúa o no continúa en el trabajo, como si fuera él el soberano de decidir si va a ser echado o no va a ser echado. ¿Qué pasa con alguien cuando efectivamente es separado del trabajo y la persona tiene un sueldo relativamente bajo, como ocurre con la gran mayoría del país, y prefiere no seguir pagando la imposición, sino que voluntariamente, sino que usar ese dinero porque efectivamente necesita vivir? Pero, ojo, va a tener laguna. Y al tener laguna va eventualmente a faltarle su capital más adelante. Y lo segundo, todos nosotros nos levantamos cada cierto tiempo y leemos los diarios o leemos las páginas digitales, y en este país que hay tanta palabrería y palabras, más bien, de lo desastroso que está el sistema, vemos de repente que para determinados enclaves está extraordinario el sistema. Aumentan las utilidades de la AFP en no sé cuántito por ciento, aumentan las utilidades de la ISAPRE en no sé cuántito por ciento, aumentan las utilidades de los bancos, ni hablar, en otro fantástico por ciento. ¿Cómo ve usted que va a ser, si que llega a ser presidente de la República, el que tengamos prácticamente una situación de realidad esquizofrénica, donde uno habla de puras, pero cosas nefastas que están pasando, que se cae todo a pedazos, y hay un grupo que es el 1% del país, que tiene el 30% de todos los ingresos, y que en el caso de las empresas, uno los ve en los diarios, todo lo que en los momentos más malos, aparentemente, del país, es tan extraordinario. Por eso, déjeme responder su primera pregunta primero. Ok. El principal responsable en el pasado, en el presente y en el futuro de que las pensiones sean bajas son las políticas públicas que hacen que el país no crezca, que no crea trabajos, que no mejore los salarios. Lo que ha hecho este gobierno con los pensionados futuros ha sido, ¿cierto?, de un daño gigantesco. Porque un gobierno que no es capaz de hacer crecer al país, que no es capaz de crear buenos empleos, que no es capaz de mejorar los salarios, no solamente está perjudicando a los chilenos hoy día, también los está perjudicando en sus pensiones futuras. Y por eso, además de los 4 pilares que yo le mencioné, los 4 aportes, hay un quinto aporte fundamental para los pensionados de hoy día y de mañana: que el país vuelva a crecer, a mejorar los salarios, a crear oportunidades, a crear empleos, porque eso, al mejorar los salarios y aumentar la cantidad de empleo, mejora la cotización de los trabajadores. Pero al aumentar el crecimiento, también aumentan los recursos públicos para poder ayudar más y mejor a los sectores más postergados. Por eso le quiero decir a Fernando
Mire, yo estoy muy consciente que Chile hoy día tiene muchos y graves problemas, pero tengo plena fe en Chile. ¿La desigualdad es un problema? Por supuesto que sí, pero tengo plena fe en Chile. Tengo confianza en los chilenos y tengo esperanza en el futuro de que nuestro país se va a poner de pie y va a volver a crecer. Porque si seguimos en esta mediocridad y estancamiento, no van a mejorar ni las pensiones, ni los salarios, ni el empleo, ni la salud, ni la educación, como ha sido la experiencia de estos últimos 4 años. Y por eso yo le digo a usted, lo que necesitamos nosotros es precisamente un desarrollo que sea inclusivo. Le voy a dar 2 cifras nomás. Durante nuestro gobierno creamos más de 1 millón de empleos. La inmensa mayoría de esos empleos fue para los sectores más vulnerables. Y más del 60% fue para mujeres, lo cual significó un tremendo aporte a reducir la pobreza, que se redujo a la mitad, y un tremendo aporte a reducir la desigualdad en Chile, de la cual se habla tanto, pero nadie se preocupa de ver qué gobierno la hace crecer, como está creciendo hoy día, y qué gobierno la hizo disminuir, como fue en nuestro caso. Y por eso yo creo que lo importante es que el desarrollo y el crecimiento no sea solo para unos pocos. Para mí la desigualdad excesiva es un problema y lo planteé siendo presidente. Me acuerdo perfectamente bien que generó mucha discusión en muchos sectores del país. Por eso mi concepto de justicia es derrotar la pobreza, igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad excesiva. Tenemos que irnos, no nos queda más tiempo. Vamos a tener probablemente muchas otras ¿Le puedo hacer una pregunta chiquitita? Sí. Preguntarle si Cortita, usted sería, cortita, si usted sería partidario de la propuesta que ha surgido en este último tiempo de que el seguro cesantía cubra el pago de las cotizaciones. Definitivamente sí. De hecho, el seguro de cesantía, dado que Chile logró crear empleos, generó muchos recursos que permiten financiar las cotizaciones de los trabajadores mientras están cesantes para que no tengan lagunas previsionales. Esto fue incorporado en la cuenta pública. Y además, nosotros propusimos que una parte de esa acumulación de recursos se destinara a financiar la sala cuna universal. Porque me parece absurdo que solamente tengan derecho a sala cuna las mujeres en empresas donde hay más de 19 mujeres. Eso tiene que ser un derecho universal, porque eso va a permitir mayor incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo. Y el último tema, si me permite una cosa. Yo creo que se requiere una reforma muy poderosa en nuestras policías, no solamente la administrativa para controlar mejor los recursos y tener más transparencia, sino que una reforma operativa para que Carabineros sea más eficaz en la prevención y en el control del delito. Y de ese punto de vista yo tengo una tremenda admiración, porque los veo con mis propios ojos, por los 60.000 carabineros que todos los días, con abnegación y con esfuerzo, muchas veces arriesgan sus vidas por proteger las nuestras. Pero eso no significa que no tenga plena conciencia de que hay que hacer una modernización administrativa y operativa a nuestros policías. ¿Le pediría la Y es parte de renuncia nuestro a Bruno proyecto. Villalobos? Mire, yo creo que lo que Si ha la respuesta pasado... es muy larga, no yo creo lo siguiente. Yo creo que lo que ha pasado es extraordinariamente grave, pero yo fui presidente. Sí, pues. Y tengo plena conciencia que el general Villalobos es una decisión de exclusiva conciencia de la presidenta. Y yo respeto esa atribución de la presidenta. Sí, que continuara ahí cuando usted eventualmente Se lo llegue. contesto cuando esté en la presidencia. Dice que gana la primaria también. Y por supuesto. Y va a votar por... Si es que llegara a ganar Osandón, ¿usted vota por Osandón? Porque Osandón dijo que no. ¿Por usted no? Nosotros hicimos un compromiso de honor. De firmado, apoyarse. de que el que gana la primaria recibe el apoyo de los otros dos y los que pierden la primaria apoyan al que gana. Y los compromisos son para cumplirlo y yo el mío sí lo voy a cumplir. Nos separamos un ratito y ya volvemos. Ahora continúa la conversación y el debate en Tolerancia Cero. Estamos viendo nuestro famoso, ¿cómo se llama? Corte falso. No teníamos, o sea, hay gente que dice, oye, pero esta cuestión no puede ser en vivo porque hubo temblor y no dijeron nada de los temblores. Yo no sentí nada de temblor. La Cata dijo que había sentido el temblor. Pero me quedé callada porque ¿cómo arranco? ¿Qué hora es? Oiga, pero ya que son las 2:30, Son las 12:29. ya que son las 2:30 de la noche y que hemos estado aquí casi 2 horas, yo invito a todos mis compatriotas a votar el domingo 2 de julio. Eso cuesta cuando eso todavía no Yo creo que está. voy a invitar a todos los panelistas. Ah, no, de veras que están en primaria lo pueden hacer. Oye, Claro, que voten las primarias. Yo creí que nos iba a invitar a comer Sí, eso es lo ahora. que digo yo, que nos iba a invitar a comer. Ya, pero nos vamos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Va a estar de nuevo Sebastián Piñera. Va a Aquí estar, está sí, Chile va a el estar en martes. Aquí está Chile Dime, mañana. digo, estamos pasando propaganda también el martes. Mañana Manuel José Santón. Mañana está Manuel José Sandón.
Primero Mire Manuel la José. cara. ¿Por qué se ríe? Con esa ¿Por qué se cara? ríe? No fue como con mucho cariño esa sonrisa. Eso es un poquito sorda. Y es un No, yo respeto a mis contendores y lo he hecho siempre. Y también respeto a mis adversarios del otro lado. Bueno, en todo caso. Y nunca me ha escuchado a mí descalificar a un contendor en lo personal, nunca. Ahí- Uno podrá discutir las ideas, los resultados, pero no a las personas. Ok, mañana en Aquí está Chile va a estar Manuel José Sandón y el martes va a estar usted de vuelta aquí también en Aquí está Chile, más o menos como a las 10:15 cuando nos suelte Iván Núñez. Muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos. Y muy buenas noches, señores Muy buenas y señoras noches. panelistas.